Siempre escuchamos que el deporte forma personas, pero pocas veces nos detenemos a pensar qué significa realmente eso. ¿El deporte educa o solo entrena habilidades? Hoy queremos conversar justamente sobre eso, la posibilidad del deporte como una escuela de vida. Hoy me acompaña el profesor Ismael Valencia León. Nacido en Suel, hijo de un gran hombre que proviene del campo y que trabajó toda su vida en Codelco, amante del fútbol y de Colo-Colo. Su madre, un baluarte en la disciplina, y el esfuerzo, mujer de metas claras, dentro de las cuales la educación de sus hijos era la principal herencia. Dos hermanos más, cada uno hincha de un equipo distinto. Estudió en el Instituto Higgins, donde participó en todos los deportes hasta quedarse con el fútbol, participando de las Olimpiadas Maristas en 3 oportunidades y siendo capitán del equipo. También tuvo un paso por las divisiones inferiores del Club Higgins de Rancagua. Estas experiencias marcaron su pasión por el deporte, lo que lo llevó a estudiar educación física en la Universidad Católica, donde también fue seleccionado universitario. Desempeñó la profesión docente durante 25 años, siendo formador y entrenador de fútbol y voleibol, hasta que derivó a la gestión educacional cursando posgrados. Actualmente es rector del Colegio Marista de San Fernando y sigue siendo un amante del deporte en su esencia. Querido profesor Ismael, bienvenido a este episodio de Fútbol que Transforma el podcast. Hola Luis, buenos días. Qué gusto encontrarme contigo y qué gusto también poder hablar de dos pasiones, el deporte y la vida. Así es que un agrado poder entrar en este tema y agregaría que un factor importante también en mi vida ha sido mi familia, obviamente, mis 5 hijos, todos deportistas también, mi señora también profesora de educación física, por lo tanto, esto del deporte es una forma de ver la vida. Perfecto, y que de hecho precisamente eso es lo que vamos a hablar, ¿cierto? Del deporte, una forma de ver la vida y la escuela de vida. Profesor Imael, antes de entrar en materia, quisiera hacerle una pregunta respecto a una publicación. Usted sabe que este podcast, lo importante, ¿cierto?, es que fluya todo y que fluya bien. Y en ese sentido, hay una publicación que me gustaría comentar con usted, que salió recién ayer, publicado, que tiene que ver con una decisión del Comité Olímpico Internacional. En este sentido, el Comité Olímpico Internacional anuncia que solo las mujeres biológicas podrán participar en distintas disciplinas femeninas, ¿cierto? Esto de cara a los Juegos Olímpicos de verano del año 2028. Entonces, aprovechando la coyuntura, aprovechando que esto salió recién y que vamos a hablar del deporte, quisiera primeramente saber cuál es su apreciación, su observación respecto a esto que el Comité Olímpico Internacional ha decretado. Bueno, esto es un tema que ya lleva varios años en tela de juicio, Luis, y no ha sido fácil dilucidar. Efectivamente, durante varios años, como te contaba, se han analizado distintas variables que inciden en todo lo que es el rendimiento deportivo y fundamentalmente con el tema de género y cómo eso impacta cuando hay una persona que por una opción personal hace el tránsito a otro género también. Fíjate que durante muchos años el Comité Olímpico Internacional estuvo dilucidando la forma de cómo determinar si había ventaja deportiva o no. Y en ese contexto, el Comité Olímpico definió, bajo algunos exámenes de sangre, que el nivel de testosterona era el que medía si había diferencia o ventaja deportiva a nivel fisiológico. Y estableció ciertos parámetros para que eso ocurriera. Por lo tanto, si algún deportista sobrepasaba esos niveles en esa condición cuando había una posición de transgénero, se tomaban determinaciones al respecto. Y Chile no ha estado exento de eso. Perfecto. Ha ocurrido a nivel de competencia de alto rendimiento, pero también a nivel de competencia escolar. Y no se ha resuelto el tema en Chile. Por lo tanto, esta información que entrega el Comité Olímpico Internacional para las próximas competencias va a sentar un precedente y a partir de ahí poder generar nuevas decisiones a partir de lo que ocurre en el deporte nacional. Como te contaba, no está dilucidado ni a nivel escolar ni a nivel competitivo, pero esto ya va a generar un precedente absolutamente. Y yo creo que es un tema que hay que instalarlo, discutirlo, porque se contraponen dos situaciones. Una parte, digamos, la opción personal, que tienen las Exacto. personas libremente, y por otra parte, cómo eso influye en el deporte de competencia. Y ahí se cruzan distintas miradas, éticas, valóricas, Claro. fisiológicas, etcétera, bioéticas. Entonces, es difícil adoptar una postura radical o absoluta al respecto sin tener antecedentes recabados o importantes al respecto. Por lo tanto, te insisto, yo creo que lo que va a generar el Comité Olímpico, que no solamente en cuanto al procedimiento, sino que a los argumentos que eh, refuerzan esa decisión, va a generar el precedente para el resto del mundo.
Perfecto, profesor. No podía dejar de hacerle esa pregunta, tal como le decía, porque esto está reciente, la publicación del Comité Olímpico Internacional, y claramente esto tiene bemoles no tan solo a nivel de competencia internacional, digamos, profesional o de elite, sino que también como la cultura escolar también se hace cargo de eso en sociedades, en países, ¿cierto?, donde la diversidad y opciones personales cada vez cobran mayor relevancia. Así que perfecto con la respuesta. ¿Le parece que entremos en materia entonces respecto al capítulo del día de hoy, el deporte como escuela de vida? Me ¿Sí? parece muy bien. Bien, querido profesor Ismael, quiero partir con una pregunta directa, ¿cierto?, respecto al tema del deporte y es, ¿usted cree que el deporte realmente forma personas? Absolutamente. Mira, Luis, yo creo que desde mi mirada de la vida y del deporte, ambos elementos son complementarios. Yo creo que el deporte es una forma de ver la vida y la vida se puede ver a través del deporte. Y metafóricamente uno lo puede visualizar con todo lo que implica la práctica deportiva. Y no hablemos solamente de lo competitivo, porque puede Claro, ser una reducción hablar solamente de lo competitivo. exacto, El deporte es mucho más que eso. El deporte te da una forma de las situaciones diarias que tienen que ver con la rigurosidad, con la disciplina, con la perseverancia. Y un tema fundamental que hoy día se da de manera muy, muy presente en los colegios, sobre todo, Luis, que es la tolerancia a la frustración. perfecto, Por lo tanto, yo creo que sí, el deporte forma para la vida y todo cuanto pueda extraerse a partir de las experiencias y oportunidades que eso genera, va a entregar al ser humano un mayor bagaje de experiencias que le va a permitir tener recursos de los cuales disponer a la hora de tomar nuevas decisiones frente a futuras experiencias. perfecto. Bueno, de hecho eso es muy interesante al respecto porque yo también en ese sentido considero que el deporte sí forma persona. Ahora, bueno, vamos a discutir una serie de cosas adelante. Ahora, profesor Ismael, me gustaría llevarlo a su experiencia personal. De hecho, ya lo decíamos en su, cierto, muy extensa y bonita presentación en su reseña, que usted es un hombre deportista toda la vida, eligió la educación física también como una opción vocacional, profesional, y en ese sentido, apelando a su experiencia directa, ¿en qué momento sintió que el deporte le enseñó algo más que jugar? ¿En qué momento usted sintió que el deporte, por así decirlo, le aportó, digamos, lo que usted respondía en la pregunta anterior a su formación humana, a su formación personal? ¿Hubo algún momento, alguna experiencia concreta que usted haya dicho, mire, en realidad aquí hay un punto de inflexión, fue permanente durante toda su carrera como deportista, y después como en la formación profesional? ¿Quién me puede comentar respecto a eso? Sí, sí, hay un punto de inflexión y probablemente a muchas de las personas que escuchen este podcast, Luis, les pueda haber pasado lo mismo. Siendo niño en el colegio, lo típico era en los recreos, antes de entrar a clase, una pichanga, pero de esas eternas que uno entraba, pero absolutamente mojado después del partido. Y fue en una ocasión donde uno se jugaba la vida en la pichanga del colegio o del barrio. Y en una de esas perdimos, y perdimos dolorosamente con mi equipo. Tanto sí que fue un llanto, pero que duró todo el recreo. Pero fíjate que más allá de quedarme pegado en el dolor o en la frustración de haber perdido el partido, fue lo que generó eso. Perfecto, Y lo que generó fue el deseo de mejorar para las siguientes oportunidades que se presentaran, tener un mejor desempeño. Uno no lo pensaba a los 7 años con las palabras que te estoy diciendo por ahora. Uno decía, supuesto. no, yo el próximo partido lo voy a ganar, qué sé yo, en fin. Pero en el fondo, detrás de aquello hay un valor. Hay un valor, que es la resiliencia, el ponerse de pie después de una derrota, el ponerse de pie después de una frustración. Por lo tanto, yo te diría que a esa edad, 7, 8 años, fue una de las primeras experiencias en que sentí, ahora lo veo como adulto, en que sentí que el deporte me enseñó, me dio una lección. Y es que hay una nueva oportunidad que te puedes poner de pie y que a pesar de las dificultades, como en la vida, Exacto. se puede nuevamente optar a una experiencia distinta. Entonces, si yo recogiera esta respuesta y le planteara una nueva pregunta que dice, si tuviera que quedarse con un aprendizaje vital de esta etapa, ¿cuál sería resiliencia, cierto? ¿Sí? Podríamos concluir. ¿Hay algún aprendizaje que usted destaque más, ya sea por formato, por profundidad, aparte de los que mencionó en su respuesta anterior? Sí, sin duda, sin duda. A uno se le viene a la mente un montón de aspectos o valores que han sido parte de esta formación. Pero yo creo que
el hilo conductor de mi mirada ante las preguntas, Luis, y el tema que nos congrega, es que es muy valioso y necesario hacer esta analogía entre la vida y el deporte, que tienen características muy similares. El deporte tiene momentos de éxito, pero también de derrota. En los partidos, el deporte que se haga o la actividad física que se haga, tiene momentos duros, tiene momentos de satisfacción y en el fondo la visión que uno tenga respecto de esas condiciones o de esas situaciones va a marcar la forma en que uno va a enfrentar el resto del camino, el resto de la vida, el resto de los partidos, el resto de las competencias. Entonces, yo creo que un elemento adicional que a mí me entregó el deporte es la forma en cómo veo el deporte, también veo la vida. Perfecto. Por lo tanto, para mí el deporte es una oportunidad y la vida te entrega todos los días una oportunidad para nuevos desafíos, para nuevas experiencias, para nuevos aprendizajes. De hecho, profesor Ismael, qué bonito. Ahora estaba procesando, ¿cierto?, su respuesta y qué bonito respecto a esa analogía que usted hace con el deporte, porque también las personas que van a escuchar este podcast es muy interesante porque puede que estén pasando también por un mal día, una mala experiencia y me acordé mucho de una cosa que casi un lugar común respecto al deporte y en específico el fútbol, que siempre se ha dicho que el fútbol da revanchas, ¿no? Quizá el concepto revancha tiene una connotación quizás no tan positiva dentro de lo que podríamos conversar hoy, pero podríamos tomarlos y lo que desprendo de su respuesta de la pregunta anterior, de que en el fondo la posibilidad de pararse, de ser resiliente, volver a salir, yo creo que es una disciplina muy, muy interesante. Y respecto a eso, a su respuesta, quisiera invitarlo a conversar de la parte valórica del deporte, que en mi visión es, podemos discutirlo por supuesto, tiene que ver con el núcleo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea del deporte como escuela de vida entronca con una función esencial, desde mi visión, la formación integral. En este sentido, hay valores que el deporte fomenta, promueve, que trascienden los diversos campos de juego, sea tenis, sea fútbol, rugby, etcétera. Me gustaría invitarlo, profesor Ismael, a conversar sobre ciertos valores que hemos considerado importantes. Si hay otro, por favor, usted lo menciona sin ningún problema. La disciplina, responsabilidad, el trabajo en equipo, el manejo de la frustración, que usted ya lo mencionaba en una respuesta anterior, el esfuerzo, perseverancia, también mencionaba en una respuesta anterior, y sobre todo el respeto. Entonces me gustaría que en este orden pudiéramos conversarlo. Entonces, respecto a la disciplina slash responsabilidad, tomándolo como hay un constructo similar, ¿cuál es su visión respecto a la disciplina y responsabilidad en el deporte y en la vida en general? Bueno, ambos son vitales, son esenciales, no solamente en la vida, sino también en el deporte, Luis. Y qué bueno que tú haces esta cercanía entre disciplina y responsabilidad como dos valores fundamentales para poder desarrollarse en la vida como persona. Fíjate que diría responsabilidad y lealtad contigo mismo. Perfecto, Y por favor, voy a ser recurrente y majadero en esta analogía vida y deporte. por supuesto, es la idea. La responsabilidad es el valor que te permite cumplir con aquellas cosas que son exigencias, que son necesarias, no siempre obligatorias, no siempre, pero que te conducen o te llevan a poder alcanzar el logro objetivo. Y en ese aspecto, yo te diría que desde el punto de vista formativo, valórico, lo que uno trata de transmitir a los estudiantes es primero ser responsable con uno mismo y a continuación ser leal con uno mismo. Porque tanto en la formación deportiva como en la vida, uno tiene que responder de manera consistente y coherente con los procesos para conseguir los objetivos que persigue, ¿te fijas? Exacto, Por lo tanto, en la primera persona con la cual tú tienes que ser leal es contigo mismo, con tus proyectos, con tus sueños. Tú estás viviendo una etapa personal maravillosa sí, y yo creo que en eso se grafica, Luis. Tú estás siendo leal con tus convicciones, estás siendo leal con tus sueños y tienes que cumplirte a ti mismo. De mala manera, uno podría cumplir con los demás si a uno a sí mismo no se cumple. exacto, Y por otra parte, el tema de la disciplina, eh, mira, yo siempre hago la diferencia entre disciplina y motivación. La disciplina te mantiene en la constancia. La disciplina tiene una proyección longitudinal más permanente cuando uno la adquiere. No así la motivación. La motivación es mucho más irregular, depende de variables intrínsecas o extrínsecas, pero puede ir y venir.
Cuando uno construye, cuando uno logra un sentido de disciplina, es algo que permanece en el tiempo. Por lo tanto, eso te permite mirar con mayor certeza este logro de objetivos que uno puede alcanzar tanto en el deporte como en la vida. Respecto a eso, querido profesor, hay una situación que me gustaría que la pudiéramos conversar aquí en la profundización respecto a este primer constructo, ¿no? Y lo voy a preguntar muy directamente y en buen chileno, como se dice. ¿Hubo algún momento de su vida, me imagino que sí, pero por eso me gustaría que usted eligiera quizá algún highlight en ese sentido, donde usted en buen chileno quiso tirar la toalla, quiso tirar la esponja y en el fondo me gustaría como respecto a la disciplina y responsabilidad, porque usted ha hecho una muy buena distinción entre lo que es disciplina y motivación. ¿Quiso tirar en algún momento la esponja? ¿Quiso decir ya nada más, hasta aquí llego? Y si fue así, y me puede relatar alguna experiencia concreta, ¿qué fue lo que hizo que no lo hiciera? ¿Se entiende? Sí, O perfecto. cuáles fueron sus recursos, ¿cierto? Que pueden ser recursos personales, interpersonales, familiares, que lo motivaron, ¿cierto?, a poder seguir en este camino. Bueno, siguiendo la línea de lo que tú decías, muchas veces en mi vida he querido tirar la esponja, muchas veces en mi vida. Pero ¿sabes lo que te sostiene, Luis, en eso? El propósito, es lo que le da sentido a tu vida. Y a lo largo de la existencia del ser humano, uno pasa por distintas etapas. Evidentemente, a la edad que yo tengo, los propósitos son distintos a los que tenía a los 10, a los 15, a los 20 años. Por supuesto. Y yo creo que eso es lo que en definitiva te mantiene y te sostiene para volver a levantarte. Es decir, hay un sueño, hay un objetivo, hay una meta, hay un proyecto, algo que te hace levantarte a pesar de las dificultades. Y eso, fíjate que yo, bueno, he tratado de transmitírselo mucho a mi familia, a mis hijos puntualmente. Y cuando conversamos de aquello, ellos dicen, viejo, tú nos has enseñado a ser luchadores. A pesar de las dificultades, levantarnos y ponernos de pie, porque no siempre las cosas se dan como uno quiere. Exacto. La vida tiene dos de azúcar y dos de sal. Y en ese sentido, lo único que te va a ayudar a a poder ponerte de pie nuevamente y perseverar en lo que quieres alcanzar es el propósito, el ser fiel a tu sueño. Yo creo que todo ser humano tiene un sueño y si no lo tiene, tiene que pensarlo para poder generarlo, definirlo. Y ese sueño transformarlo en un proyecto y ese proyecto transformarlo en un objetivo y ese objetivo transformarlo en metas, como lo que tú estás haciendo hoy día. Cuando tuviste un sueño, cuando tuviste un deseo, ahí hay un propósito detrás de aquello y fuiste quemando etapas y te Exacto. fuiste sobreponiendo y probablemente te ha ocurrido también a ti que quisiste tirar la toalla en algún minuto y a lo mejor la tiraste en alguna parte del Claro. camino, pero ese camino te mostró otro camino, Exacto. ¿te fijas? Y eso yo creo que tiene que ver con la esencia del ser humano. Qué bonito, y gracias también por mencionarme también ahí en su respuesta. De hecho, sí, estoy muy de acuerdo con eso de que prácticamente una vida sin propósito es difícil. Y de hecho, cuando generalmente a veces uno, cuando esto incluso puede ser hasta de un matiz filosófico, si uno Sí. quiere, y aquí voy a hacer una querida mención al profesor Cristian López, que espero que después nos escuche, cuando me acuerdo que una muy bonita experiencia que yo tuve en el colegio, en Instituto Higgins, fue cuando el profesor Cristian nos hizo leer El hombre en busca de sentido. Que a todo esto, y voy a cometer una infidencia, a mí cuando tengo que hacer regalos me gusta regalar libros. Y creo que El hombre en busca de sentido debe ser el libro que más he regalado en mi vida. Lo he regalado a familiares, a amigos, a exalumnos. Y de hecho agradezco mucho también la respuesta al profesor Ismael y también el trabajo al profesor Cristian en el colegio, porque ese libro, bueno, para los que no lo conocen, es mundialmente conocido, pero se trata de la historia, ¿cierto?, de Víctor Víctor Frank en un Frank. campo de Sí. concentración, ¿cierto?, en diversos, pero sobre todo Auschwitz. Y es muy interesante porque es un libro que yo creo que cuando uno lo lee, uno cambia 180 su visión. Ahora, no se trata de minimizar, ¿cierto?, lo que a uno le pasa. Decir, bueno, lo que me está pasando en mi vida respecto a un tipo que estuvo en un campo de concentración, no, no se trata de, ¿cierto?, minimizarlo, ni tampoco quitarle relevancia ni peso, pero sí se trata en el fondo de tener la posibilidad, como usted señalaba en su respuesta anterior, pararse todos los días, poder hacerlo. Y respecto a lo que usted señalaba, ese tema de tirar la esponja, claro, hay momentos en la vida que uno dice, se hace la pregunta esencial, ¿no?
¿para qué? Pero ahí uno tiene estos propósitos y a mí me parece, y rescato mucho también del deporte en eso, la adversidad frente a un mal resultado, la adversidad frente a una lesión. Bueno, y otra incidencia, nosotros con el profesor Ismael nos conocemos de hace mucho tiempo, también desde en los tiempos del colegio, y recorriendo el Instituto San Fernando, que está muy bonito, profesor, déjeme decirle que yo había tenido la posibilidad, tenía muy bonitos recuerdos de venir a tocar batería en los encuentros culturales que se hacían en los encuentros culturales maristas. Me dio mucho agrado ver cómo están las canchas, el colegio está bonito, se respira hay una muy buena sensación, como dirían los lolos, un buen mood, ¿cierto? Una buena vibra, ¿no? Pero de hecho me parece interesante yo le decía al profesor Ismael que en mi último año de colegio no pude participar en la Olimpiada Maristas precisamente por una lesión. Y déjeme decirle que me hace mucho sentido lo que usted señala porque cuando se tuvo que dar la nómina de los que iban a participar en la última Olimpiada Marista y estaba en cuarto medio, era mi última posibilidad, habiendo hecho la selección de fútbol toda mi vida, cierto, escolar, habiendo estado también en O'Higgins, cuando el profesor, cierto, dice que yo me quedo abajo por lesión, yo todavía recuerdo haberme ido en la micro del Estadio Marista al colegio en el asiento de atrás llorando. Y de hecho lo único que quería, y esto aquí estoy contando algo muy íntimo, era un abrazo de mi madre. Y de hecho me acuerdo haber tomado el colectivo afuera del colegio, ¿cierto? Y haber llegado a mi casa y haber llorado largamente precisamente por eso. Pero alguien podría decir, bueno, qué relato más triste, que fome, fome, pero eso me permitió también ir a una experiencia que para mí incluso fue más significativa que haber jugado ese campeonato, con todo lo que me gusta el fútbol, que fue la experiencia rural, como le llamaban en el colegio, de haber ido una semana con una familia en Litueche, si no me equivoco, y me tocó a mí con mi compañero Daniel Carrasco, donde tuvimos que alimentar al chancho, hacer panes, o sea, en el fondo, y ahí uno dice, oye, al final mi lesión, esto va a pasar en 15 días, pero las personas que se ganan la vida de la tierra, es otra cosa. Y tener que mantener una familia, y muchas veces a lo mejor la salud en esos lugares tiene que ser, digamos, no son a nivel de clínica, ¿cierto? Ni a nivel de hospitales grandes. Entonces yo creo que también es una experiencia que me sirvió muchísimo y recojo los guantes respecto a lo que usted señalaba, que tiene que ver con eso. O sea, en el fondo esa capacidad, y eso a mí también me lo dio mucho el deporte. O sea, ¿cómo a raíz de una experiencia decepcionante deportiva, de que alguien te diga, mira, en tu último año representar al colegio no lo va a poder hacer porque te lesionaste, pero sí poder llevarlo, ¿cierto?, a otra cosa. Así que valoro mucho lo que usted señala como respuesta porque lo vi precisamente en mi persona. Fíjate que para complementar lo que dice Luis, pasar de la historia de Víctor Frankl y su libro El hombre en busca de sentido, que es, yo creo que todo ser humano tiene que leerlo, Sí, y cómo él, a partir de una experiencia tremendamente dolorosa, de sufrimiento, transforma eso en un mensaje para los demás, exacto, me lleva a recordar lo que para mí es un lema de vida: transforma todo en una oportunidad. Todo puede ser transformado en una oportunidad. Mira lo que tú señalas, es decir, te quedaste con un sueño truncado como joven deportista de ir a exacto, los Juegos Maristas por una lesión, pero eso te permitió vivir la experiencia rural, donde adquiriste otras herramientas, otras experiencias y que probablemente hayan sido tanto más potentes de lo que pudiste haber vivido en la competencia deportiva. Entonces, yo creo que ese es el mensaje de fondo. Te das cuenta cuando yo hago esta analogía entre vida y deporte, es lo que te va dando la competencia, el entrenamiento permanentemente como nuevas oportunidades. Te lesionas, pero la vida continúa exacto, y te puedes recuperar y te puedes fortalecer y puedes competir. Ahí la historia del deporte está tapizada de grandes exacto, deportistas que después de una lesión grave o se cambiaron de deporte, continuaron lo mismo y se transformaron en las personas. La historia que nos deja la Teletón de deportistas paralímpicos, totalmente, o sea, jóvenes que tenían un futuro maravilloso, exacto, perdieron su capacidad de caminar o qué sé yo, y se transformaron en deportistas paralímpicos y ahora están dedicados a eso casi profesionalmente. Entonces, yo creo que eso es, a propósito de tu pregunta, digamos, ¿qué es lo que genera en el ser humano el deporte como aprendizaje? Yo creo que tiene que ver esto, nuevas experiencias, nuevas oportunidades. totalmente. Y que cada día tiene su afán y que hay más días y que levantarse casi ni siquiera es una opción, es como un deber, es como es un must, ¿no? Querido profesor Ismael, quiero llevarlo ahora, y agradeciendo su respuesta anterior tan profunda y tan sentida, a un valor que me imagino dentro de su actual rol como rector, ¿cierto?, de Marista San Fernando,
debe ser de mucha importancia para usted en el día a día, y ahora lo vamos, por supuesto, a conversar desde el deporte, que tiene que ver con el trabajo en equipo. Entonces, me gustaría preguntarle respecto al trabajo en equipo, en la misma estructura de la pregunta anterior, ¿cuál es su sensación, su visión, su percepción respecto al trabajo en equipo? ¿Cómo lo aplicó en el deporte? ¿Cómo lo lleva a su vida actual desde su rol de rector de Marista San Fernando? Y todo lo que nos pueda comentar respecto a aquello. Partamos de la premisa, Luis, de que el ser humano, por esencia, es un ser social, un ser gregario, y en ese sentido, a mí me gusta mucho un concepto que proviene de unas tribus africanas, que es el concepto de Ubuntu. Maravilloso. Maravilloso, ¿sí o Sí, no? Lo había escuchado seguro. así es. Y yo invito a la gente a, más que a darle el spoiler de lo que es el concepto de Ubuntu para estas comunidades, a que lea, lo investigue, hay harto material al respecto de esto. Pero bueno, en definitiva, lo que quiero citar y por qué llevarlo el trabajo en equipo, porque yo soy en la medida en que estoy y tú eres conmigo. Exacto. Ese es el concepto, digamos, de la comunidad y del Ubuntu. Y en ese aspecto, el ser humano es imposible que pueda desarrollarse en toda su plenitud si no es con el otro, con todo lo que eso implica, digamos. ¿Qué tiene que ver esto con el trabajo en equipo? Tiene todo que ver. Tiene todo que ver porque el ser humano necesita de otras personas para poder concretar sus fines, sus propósitos, sus proyectos, sus metas. Y en ese sentido, el trabajo en equipo, que es la lección que nos enseña el deporte, evidentemente los deportes colectivos, pero también los deportes individuales, porque Exacto, el cuerpo técnico, los entrenadores son parte del equipo, del staff exacto. de un atleta. Y lo fundamental del trabajo en equipo, Luis, es que hay que comprender que en la esencia está que todo el equipo tiene un objetivo en común, tiene una meta en común. No se podría comprender de otra manera, de lo contrario sería un grupo de gente haciendo acciones aisladas, que no tendrían ningún sentido. Pero todo cobra sentido el trabajo en equipo cuando hay una meta, cuando hay un objetivo en común que cumplir. Y en educación y en deporte eso está plagado de necesidades y de ejemplos diarios. De hecho, algún tiempo yo me dediqué a la consultoría también de empresas en ámbitos de liderazgo y trabajo en equipo, y la mayoría de los ejemplos proviene del deporte, El deporte. ¿te fijas? Y de todos los deportes, en el rugby, el scrum, qué sé yo, Sí, diferentes situaciones, en el remo, lo que implica la coordinación que tiene que existir en aquello. Y bueno, hay autores que hablan de las 5 Cs del trabajo en equipo, ¿verdad? exacto. Comunicación, complementariedad, coordinación, etcétera. Y es todo lo que el ser humano necesita y que se puede formar a través del deporte. Cuando tú a un niño le dices, mira, tú vas a ser parte de un equipo de fútbol, de voleibol, de atletismo, de lo que sea, hay un nivel de compromiso y adhesión que él tiene que cultivar en su corazón y en su mente. Pero fundamentalmente, más que en la mente, Luis, en su corazón. Y como decía el gran Nelson Mandela, no hay que conquistar sus razones, sino hay que conquistar sus corazones. Y eso es lo que hay que trabajar con los niños. Porque de lo contrario, él cree que el participar de un equipo, de lo que sea, él está en el centro de la motivación. Y lo que está en el centro de la motivación son los objetivos comunes. Y cómo él aporta para que ese equipo, ese grupo de personas pueda adquirir o lograr lo que se ha preparado. Por lo tanto, el trabajo en equipo, fíjate, es sinergia, y hay un elemento fundamental que quiero complementar con lo que te decía de conquistar el corazón, porque hay que establecer vínculos. Está comprobado en todo ámbito del comportamiento social que cuando se establecen vínculos afectivos y emocionales, la probabilidad de lograr mayor éxito, cualquiera sea la definición de éxito de ese Exacto. componente, es mucho más real, mucho más posible de alcanzar. Por lo tanto, yo le otorgo al trabajo en equipo un rol fundamental en la formación humana y sobre todo en los más pequeños. De hecho, profesor Ismael, de hecho que también recojo esta profundidad que usted ha manifestado en su respuesta. Bueno, de hecho, usted hacía la referencia a Mandela y Mandela bien que lo supo hacer, sobre todo en el uso del deporte, ¿no? De hecho, hay un capítulo de Fútbol que transforma que vamos a hablar del uso del deporte como herramienta política. Generalmente cuando uno habla del uso del deporte como herramienta política, hablamos de los regímenes totalitarios, ¿no? Hablábamos hace un ratito, ¿cierto? A raíz del Mundial de Argentina 78, bajo la dictadura militar argentina. Pero aquí uno puede ver en el caso Mandela y el rugby en Sudáfrica en el año 95, cuando logran
casi, bueno, esto está basado en un libro que se llama El Factor Humano y que después se llevó a película que se llama Invictus, ¿Listo? ¿no? Y parece guión de película, de hecho, lo que hizo Mandela. Y es muy interesante cuando en un extracto de la película Invictus cita a conversar al capitán de los Springboks, François Pienaar, y le dice, ¿cuál es tu filosofía de liderazgo? Y ahí Mandela le dice precisamente que quiere utilizarlo a él y a la selección como liderazgo. Dice, ocupo el trabajo de otros. Me parece que la habilidad de Nelson Mandela, no tan solo como presidente, ¿cierto?, sino también como ser humano, de ver en el deporte reunir a los sudafricanos, porque tenían un tema importante con el apartheid, ¿cierto? Blanco, negro, y es súper interesante, ¿cierto? Respecto, o ¿cierto? Los nativos sudafricanos. Así que en ese sentido quisiera recoger algo respecto a eso. Usted, en su reseña, nosotros veíamos que usted también, junto con el deporte, fue entrenador, voleibol, fútbol. Quisiera, respecto al tema del trabajo en equipo y los vínculos, hay una pregunta que me surge ahora que tiene que ver con, en un equipo de vóley, corríjame, 6 en cancha, ¿ven bien? En cancha, Sí. fútbol, 11 en cancha. ¿Cómo maneja respecto al trabajo en equipo y los vínculos con aquellos deportistas, atletas, jugadores, estudiantes que no juegan? Por ejemplo, ¿le tocó alguna situación en la que tuvo respecto al vínculo y el trabajo en equipo, hablar uno a uno? Por ejemplo, hoy día te van a tocar 5 minutos, pero era importante. Lo menciono también porque vamos a tener una conversación respecto al entrenador. En otro podcast vamos a hablar sobre el rol del entrenador en los deportes y en la formación humana. Y hay un capítulo de un libro de Robert Simon que habla precisamente de los jugadores de la banca, y en el fondo esos que tienen pocos minutos, porque usted habla en su respuesta de motivación intrínseca, extrínseca, entonces quisiera enfocarlo en el trabajo en equipo. Si bien es cierto, en el vóley juegan 6, en el básquet son 5, en el fútbol son 11, pero también necesitamos de lo otro. Entonces quisiera, si me puede llevar un poco a su experiencia como entrenador respecto a este punto. Bueno, es un temazo, Luis. Cuando uno tiene el rol de entrenador, no puede perder de vista que detrás del entrenador que persigue un objetivo competitivo, normalmente, hay personas. Y eso es un punto de partida, es un desde. No tiene máquinas en la cancha ni tampoco sentadas en la banca. Son Exacto, personas que sienten y piensan de manera distinta. Por lo tanto, uno tiene que administrar esas expectativas también del deportista, porque el que es titular se ganó el derecho de ser titular por sus competencias físicas, técnicas, tácticas, deportivas, etcétera. Y eso marca la diferencia con aquel que le toca hacer banca en algún minuto. Pero cuando yo digo gestionar o administrar es porque son recursos de los cuales dispone el entrenador para poder visualizar su estrategia de juego, pero además la dimensión humana. exacto. Porque un joven, un adulto, y lo podemos ver en todo tipo de competencias escolares o de alto rendimiento, todo deportista tiene la expectativa de Jugar, jugar. Y ojalá, si jugar, la expectativa de ganar, ¿verdad? Por lo tanto, son elementos y son variables que uno siempre tiene que tener en mente y en juego y considerar. Porque aquel que no juega nunca corre el grave peligro de decepcionarse y frustrarse y definitivamente abandonar. abandonar, Exacto, ¿verdad? Por lo tanto, yo lo veo mucho, por ejemplo, yo tengo una visión particular respecto del fútbol chileno y cómo se desarrolla actualmente. Tú ves que son muy pocos entrenadores los que sin la obligación de tener que poner los minutos obligatorios que exige la competencia, por ellos no pondrían juveniles o menores exacto, de la competencia. Pero ¿qué pasa? ¿En qué momento se desarrolla ese deportista? Porque los exacto. futbolistas no nacen maduros ni nacen profesionales. En algún minuto hacen el recorrido. Tú lo viviste como cadete de O'Higgins, yo Así también es. lo viví. Hay que dar oportunidades, Luis. Y esa es la clave. Hay que dar oportunidades. Uno como técnico, como formador, tiene la visión de que en el proceso formativo competitivo hay momentos para cada uno. Y evidentemente uno tiene que administrarlo de tal manera que esa persona que está en la banca o aquel que está en el equipo titular tengan oportunidades para mostrar de lo que son capaces, porque el que no entró nunca, ¿en qué momento? ¿En qué momento lo hace? Entonces, frente a tu pregunta, en el ejemplo del voleibol con 6 jugadores, por donde el plantel lo compone actualmente más de 12 jugadores y en el fútbol normalmente son 18, 20 o Exacto. 22. ¿Y qué pasa con el resto? El que no jugó nunca. Y ahora hay una cosa muy interesante, profesor Ismael, que quisiera traer a colación del fútbol, que fue una medida tomada en pandemia, los 5 cambios.
convengamos que ahora los entrenadores tienen la posibilidad de cambiar el 50% del equipo, porque vamos, son 11, pero vamos a sacar al arquero, son 10 de campo, porque el arquero, salvo que hay una lesión o algo más profundo, generalmente nunca sale. Pero en ese sentido, esta determinación que se tomó en pandemia de 3 a 5, prácticamente el entrenador puede cambiar hasta el 50%, lo que también abre nuevas posibilidades a aquellos jugadores, porque si yo me imagino estar en la banca, digo, pucha, vamos 7 a la banca, entran 3, quedamos 4 con la posibilidad de no jugar, pero ahora son 5, ya son 2, se reduce el margen. Por lo tanto, quería sumar ese aspecto respecto a lo que usted señalaba, ¿cierto? Respecto al tema del fútbol. ¿Le parece que hablemos de otra valor que uno también lo ve mucho en el día a día? Y déjeme decirlo, no tan solo en el deporte, sino como profesor de aula, ¿cierto? En este caso, yo que, como usted bien sabe, vengo desde el mundo de la filosofía. Cuando uno tiene que entregar notas, por ejemplo, las calificaciones, ¿no? La forma de la medición, la evaluación, la calificación al final, tiene que ver con la frustración, que muchas veces a mí me pasó como experiencia personal, que a veces cuando uno nos devuelve un 7, y voy a poner el caso más dramático, Sí, cuando uno nos devuelve un 7 a un estudiante en el feedback, en la retroalimentación, prácticamente el estudiante dice no valió la pena. Y uno le dice, pero ¿cómo no valió la pena? O sea, en el fondo, si en el fondo yo te entregué un 6 y tu expectativa era un 7, estás a un punto. El 6 es tu piso. A mí lo que me pasa, profesor Ismael, y no sé si coincide conmigo, que en mi experiencia como profesor, el tema de la frustración guarda mucho relación con que dos cosas. Los estudiantes no valoran el proceso, todo automático. www.x.com, y esto yo lo decía en mis clases de filosofía, ¿no? Incluso hasta uno expreso de eso. ¿Queremos comida rápida? Rappi, pedido ya. ¿Queremos una información rápida? Googleamos. Yo recuerdo en los tiempos de colegio, uno tenía que ir a la biblioteca. La paciencia, el tiempo invertido era un gran activo, ¿cierto? Era incipiente el tema de la computación, no el tema del internet, de buscar la información. Íbamos a los libros, la hemeroteca, íbamos a las revistas, los libros, teníamos que fotocopiar. Y eso, por lo menos en términos personales, a mí me generó un gran sentido de la paciencia. Y en el fondo casi como algo de artesanía, ¿no? De saber de que las cosas tienen su proceso. Eso es lo primero, la inmediatez de los resultados. Y usted sabe que quizás no sé si va a compartir esta idea conmigo, pero al final del día los deportes, los resultados son los que mandan. Ahí lo podemos discutir. sí. Y lo otro que me pasa mucho con la frustración de que los niños no valoran el proceso, y lo otro que confunden piso con techo. Que me da la impresión de que los niños dicen, "Nah, este es mi techo". Y uno dice, no, este es tu piso, este es el desde. Y ahí cuando uno cambia, ese es muy interesante lo que decía Carol Dweck, ¿no? El mindset, el seteo, ¿no? Respecto a esta mentalidad de crecimiento versus la otra mentalidad de estancamiento o no avanzar. ¿Cómo ve usted este tema de la tolerancia a la frustración o de la frustración o del manejo en el deporte, en el día a día? Y, por ejemplo, ¿qué cosas hacen también acá en Marita San Fernando que pueden ayudar a los estudiantes un poco a ver esto de otra manera? Es un temazo, como todas las preguntas que me has hecho, Luis, este de la tolerancia a la frustración, porque nuevamente tiene su caja de resonancia en la vida y en el deporte. Lo que uno observa en el medio en el cual uno se desenvuelve, el medio educativo, de que en general hay muy baja tolerancia a la frustración, no solamente de los estudiantes, sino también de los adultos, de los padres. Y tú hiciste mención algo muy importante en la relación entre expectativa y realidad. Tú sabes que cuando son 2 variables que se manejan, expectativa y realidad. Cuando la expectativa es muy alta y la realidad es muy baja, se genera una brecha y mientras más grande la brecha, mayor es la frustración. Sin embargo, cuando la brecha entre expectativa y realidad es menor, mayor la probabilidad de satisfacción. Y ese es un aspecto que hay que manejar, porque durante algunas décadas la sociedad se ha hecho más intolerante a la frustración. Tú hablabas de la inmediatez. Yo te recuerdo episodios en Chile que yo creo que marcaron un punto de inflexión. Quiero mi cuarto de libra ahora ya. El ¿Te episodio del acuerdas? desayuno en el McDonald's, sí, me acuerdo. Exactamente. No era atendido en el momento que quería y el imperativo categórico de Ahora. es ahora. Y esa frase de ahora, cuando yo quiero, inmediatamente uno la escucha recurrentemente en diferentes espacios. En la fila del supermercado, en la fila del banco, en fin. Entonces, eso ha afectado gravemente el comportamiento social, creo yo. Antiguamente, discúlpame que voy a hablar de la prehistoria de los No, años pero por 80, favor, adelante. en el sistema educativo,
yo no sé si para bien o para mal, tal como decías tú, no sé si lo vas a compartir o no, pero en tu época las notas se decían en público. Lamentablemente, en algunos casos sí se hacía mal uso de la forma, se publicaba de la mayor a la menor, o de la Así es. menor, y uno estaba con los nervios de punta, Era Luis. todo un cuando tu apellido no salía de los primeros, Efectivamente. sí, se generaba un ambiente muy tenso y Uno mucha ansiedad, sí, entraba en el proceso de selección a la universidad y los resultados aparecían en el Mercurio y en el Diario de la así es. Nación, con nombre y apellido, pues terminó el nombre y apellido, se mantuvo el RUT, El root, exacto, pero absolutamente público. Después tú entrabas a la universidad y las notas de la universidad eran publicadas en los ficheros de la escuela o de la facultad. Y bueno, yo creo que en un buen sentido se fueron eliminando esas prácticas, digamos, por lo que generaban la gente. Pero yo lo que sí también creo que genera de positivo era que uno aprendía a convivir con la frustración. Que evidentemente si uno esperaba un 7 un 6 en alguna asignatura para la cual era difícil sacar ese tipo de resultados y lograba un 2 un 3 claramente se generaba una frustración. Y es ahí donde hablo yo de esta relación eh, expectativa-realidad, Luis. Uno tiene que hacer que la expectativa converse con la realidad. Y lo mismo en el deporte. Si tú quieres obtener grandes resultados, tienes que trabajar para obtener grandes resultados. Usain Bolt lo decía, yo entreno 4 años para correr 9 segundos. exacto, Y hay gente que en 2 meses quiere tener los resultados que uno obtiene, y eso es imposible. Por eso este diálogo entre expectativa y realidad. Y por eso es tan importante, Luis, formar en los niños esta experiencia. Yo te diría, seguramente puede haber gente que no esté de acuerdo conmigo, pero yo creo que hay que intencionar experiencias de frustración y controlarla, una experiencia controlada de qué interesante, fíjate, porque, uno observa, a menudo en distintos ámbitos, insisto, deportivos, laborales, pedagógicos, académicos, que la gente no sabe cómo aceptar que no logra lo que esperaba lograr o que no recibe, de vuelta el 7 que tú decías delante, exacto, como si fuera una exigencia, un derecho, tener siempre el máximo de logro. Pero la vida no es así. La vida nos muestra día a día, Luis, y nos golpea firmemente en el rostro que hay cosas que no están bajo nuestro control. Pero lo que está en nuestro control, como puede claro, ser una buena preparación, un buen entrenamiento, eso se alinea también con la expectativa, ¿te fijas? Entonces, yo pedagógicamente intencionaría experiencias controladas de frustración para hacer el ejercicio pedagógico y la retroalimentación. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lograste lo que esperabas lograr? ¿Qué sentiste cuando tuviste la noticia de que lo que esperabas no lo alcanzaste? Y eso es tremendamente necesario trabajarlo con los niños más pequeños. Uno no cree que lo tiene que trabajar con adolescentes cuando están ya en la enseñanza media. claro, Los más pequeños, los valores más principales de la vida, se pueden trabajar al nivel de los más pequeños desde el nivel preescolar. Entonces, cuando tú me preguntas qué es tan importante o qué visión tengo yo del manejo o tolerancia a la frustración, es determinante. Y luego viene la prima hermana de la tolerancia a la frustración, que es la resiliencia. exacto. ¿Te fijas? Que es el siguiente paso, el siguiente nivel, cuando uno pasa como al nivel Saiyajin, dicen los niños. Exacto, Por lo tanto, yo le otorgo una importancia enorme a ese proceso de formación. Una experiencia dolorosa, una experiencia de frustración, puede transformarse en una oportunidad. totalmente. De hecho, querido profesor Ismael, hay una cosa que usted en su respuesta que quiero relevarla y quiero que la podamos conversar respecto al tema de la frustración. A mí hay un concepto que cada vez que lo pienso me genera sensaciones raras, que es el concepto de fracaso. En el deporte es habitual, digamos, hablar de fracaso, fracaso, y de hecho quisiera mencionar una experiencia que, y disculpen las personas que nos van a escuchar que no sea tan detallista en la anécdota que voy a contar. El otro día me tocó ver una publicación respecto a, voy a decir Giannis, porque el apellido del griego es un poco complicado para decirlo, que él juega a los Milwaukee Bucks, que habían sido campeones de la NBA, quizás, cierto, en la NBA la liga más exigente y de básquet del mundo. Sí. Y hay un entrenador, no, reformulo, hay un periodista que a él le dice, ellos venían de ser campeones,
y después tuvieron, si no me equivoco, puedo estar equivocado, así que pido la disculpa del caso, tuvieron como una muy mala temporada y el periodista le pregunta por el fracaso. Y la reflexión que hace Giannis es tan interesante porque dice, ¿no? Es preparación para lo que viene. Y de hecho cambia el foco de la pregunta. Ahora, no quiero decir que la pregunta del periodista fue una pregunta malintencionada, pero sí me da la impresión que la pregunta viene de un lugar que es súper común, que es, no sé si usted coincide conmigo, esta bipolaridad resultadista en los resultados que es el polo es éxito o fracaso. No hay términos medios. O fracasaste o fuiste exitoso. De hecho, muy interesante lo que usted también dice y lo estaba reflexionando ahora, cuáles son nuestras definiciones respecto a esos conceptos. Éxito, fracaso, ¿cierto? Entonces me llamó mucho, de hecho me hizo mucho sentido respecto al concepto de frustración, esta experiencia del basquetbolista Yanis, cuando le dice al periodista, yo me levanto todos los días y para mí eso es el camino para. Entonces como que prácticamente como que le decía, mira, dale una vuelta un poco al concepto del fracaso porque en el fondo es un concepto que es muy grande, ¿no? Entonces, por eso, de hecho, quería solamente acotar, y no sé si usted quiere comentar algo respecto a lo que yo he dicho, respecto a la frustración, resiliencia y este episodio que yo le comento. Sí, yo creo que es fundamental, Luis, y te hago el contrapunto y te hago la Ok, pregunta a ti. ¿Qué entiendes tú por frustración? es una muy buena pregunta. Si usted me lo hacía vuelo de pájaro, Sí, digamos, si lo tuviera que contestar ahora, diría que la frustración tiene que ver precisamente con esa sensación que usted señalaba en la brecha, que se transforma en sensación psicológica emocional entre lo que era expectativa y realidad. Esa sensación con la que uno queda de decir, podría haber sido esto, pero no fue. Entonces, así lo estoy respondiendo quizás muy básicamente, pero lo que a mí se me viene inmediatamente a la cabeza o a mí respecto a que cuando yo también he visto estoy frustrado porque una cosa que pensé que iba a pasar no pasó o pasó en los términos que yo no pude controlar. Y ahí de hecho me hace también, estaba recordando a los grandes estoicos griegos, cuando ellos señalaban, ¿cierto?, que hay cosas que uno puede controlar y otras cosas que no, y que hay que hacerse cargo de las que uno puede controlar. Seneca habla mucho de eso, ¿verdad? Sobre lo único que uno puede controlar es lo que está en la mente Exacto, y que está a tu mano. Pero te lo preguntaba porque es importante tener claridad respecto de eso. Efectivamente, podemos disentir a lo mejor levemente en cuanto a la definición semántica de exacto, frustración, pero yo creo que hay acuerdo en que es cuando no se logra algo, no se consigue algo, o por lo menos en la expectativa o en la dimensión que uno esperaba. Yo creo que lo que marca la diferencia, Luis, es lo que uno hace, cómo se dispone y la actitud con lo que uno toma esa experiencia. Yo creo que frustración en su acepción negativa tiene que ver con algo que no logré y que no voy a lograr definitivamente si no hago el cambio. ¿Te fijas? exacto. Y en ese sentido, como tú dices, los estoicos ahí nos dan tremendas lecciones. Yo creo que la actitud con la cual uno tome esa experiencia es lo que cambia la frustración en desafío. Y yo creo que ese es el cambio de ropaje que tiene que tener la frustración. Va a ser siempre una connotación negativa si yo no hago algo a partir del aprendizaje que me deje esa experiencia que fue frustrante inicialmente, pero que en definitiva se transforma en un desafío, porque yo puedo no lograr lo que pensaba y abandonar, o puedo no lograr lo que esperaba y Y continuar, seguir. perseverar y seguir, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que marca la diferencia. Qué interesante, porque de hecho, qué bonito también eso, profesor Ismael, porque junto con ser algo definido, buscar el significado, la parte semántica, también en el fondo esto también construye, ¿cierto? O es un constructo que en el fondo también va impactando en las personas y en las organizaciones, digamos, mirado así de Sí. manera de sistémica estructurada. Quiero invitarlo a conversar del respeto. Cuénteme cuál es su visión respecto al respeto. Bueno, solamente recordar que estamos hablando del tronco valórico del deporte. Acá hemos elegido 5 más importantes. Podríamos hablar de muchos, por supuesto. Pero el respeto, ¿cómo lo ve usted desde el deporte, en la práctica deportiva, traerlo a su vida, en el día a día, etcétera? Mira, Luis, yo creo que el respeto no resiste tanto análisis ni profundidad, porque el respeto es el desde. Ok, El desde. Cuando hablábamos de que el ser humano es un ser social por esencia, tiene que ver con reconocer la dignidad de la persona,
con la cual yo comparto, participo o compito, ¿te fijas? Y uno dice, bueno, yo te preguntaría, Luis, así como abuelo de voz en este minuto, ¿cuándo tú ves una falta de respeto en el deporte? Si usted me la pregunta, yo lo veo. A ver, pero usted me está preguntando por la frecuencia o digamos por el hecho concreto. Por el hecho concreto, acciones que generan o son una muestra de falta de respeto. De hecho, uno las ve diariamente y de hecho, bueno, en este caso, el deporte, cierto, que nos gusta mucho a nosotros, que el fútbol. De hecho, yo diría que en el fútbol debe ser el deporte más. No, reformulo. No es que sea el deporte más irrespetuoso, sino que las personas que lo juegan, voy a hablar de las personas, ya que estábamos hablando como el factor humano, las personas que lo juegan y yo veo diariamente, y de hecho, y lo veo sobre todo, profesor, en actitudes muy, digamos, que a mí me sorprenden no gratamente, ingratamente. Por ejemplo, conversábamos, ¿cierto? Yo creo que no hay ningún problema en mencionarlo. Conversábamos hace un rato con el profesor Ismael de la publicación que hicieron algunos medios argentinos de, si no me acuerdo, ayer o antes de ayer, sobre el que se había cumplido el aniversario, ¿cierto? Del 4-1, si no me equivoco, no sé si fue 4-1 o 4-0, por eliminatoria a Brasil, que en el fondo ellos le dieron un baile, ¿cierto? A los brasileños. Y de hecho yo vi las publicaciones y las publicaciones aparecían los jugadores de la selección argentina bailando, cantando, haciendo gestos del minuto, un minuto de silencio. Claro, esto hay que ser justo con los argentinos, entre comillas, porque también los brasileños venían con un discurso, les vamos a ganar, les vamos a ganar. Claro, hay entre el chicaneo que, cierto que se hacen cuando se están picaneando, pero en el fondo me parece que fue un poco excesivo que portales argentinos que yo revisé, no lo voy a mencionar para no generar ninguna animadversión, pero me pareció raro, así como que estuvieran sacando eso, o también algunos portales argentinos también, y acá no hay nada contra los argentinos, por supuesto, pero que nos molestan a nosotros Chile por no haber ido al mundial y siempre nos sacan a colación. Y uno dice, bueno, si nosotros somos un país, digamos, un país a lo mejor con éxito futbolístico, voy a hablar de fútbol en específico, porque en el fondo hasta la consecución de las dos Copas América que teníamos, un tercer lugar en el mundial, 62, un tercer lugar en los Juegos Olímpicos, 20, la sub-20. la sub-20, ¿no? Teníamos, cierto, digamos, contado con los dedos de una mano, tuvimos esta generación dorada, entonces de repente uno dice, bueno, por qué este ánimo, cierto, de sacar a colación una selección que no está pasando un buen momento y molestarla y darle y volver a pegarle un palo? Entonces por eso, y perdón que me haya extendido en la respuesta en su pregunta, profesor, pero lo veo y lo veo todos los días y eso a mí me molesta profundamente. Y me molesta y me hiere profundamente porque el fútbol es un deporte tan hermoso y que en el fondo se vea empañado por este tipo de actitudes fuera de la cancha, actitudes dentro de la cancha, me parece que no procede. Y uno se pregunta, Luis, ¿qué hay detrás de todos los ejemplos que tú has dado muy bien? ¿Qué hay detrás de la ausencia de respeto, de la falta de respeto? Uno podría lucurar un montón de hipótesis al respecto, pero en definitiva es la no valoración de la otra persona. La no validación del otro. Exacto. ¿Te fijas? Entonces yo creo que esa es la raíz, ese es el punto. Y volviendo a la analogía vida-deporte, es lo que uno tiene que enseñar a los más pequeños respecto de la competencia, respecto de sus compañeros, respecto de su entrenador. Uno ve escenas tan lamentables, Luis, en el deporte escolar. Actividades que son absolutamente recreativas, como puede ser un partido entre cursos y donde van los papás a ver a los niños, qué sé yo, y uno ve, disculpa el concepto, pero verdaderos energúmenos, adultos, gritándole a los niños, gritándole al árbitro, estamos hablando de niños 5, 6, 7 años. En plena etapa formativa. O sea, pero imagínate lo que significa eso. Entonces mira la señal, mira la señal. El adulto, el papá o la persona que sea, gritándole al rival, córtalo, bótalo, qué sé yo, Dale duro. al árbitro gritándole una serie de improperios. Entonces, ¿cuál es la señal para ese niño? Que esa es la forma. Esa es la forma en que yo tengo Que que está dirigir. permitido, que se valida, de que hay un adulto significativo que lo hace, lo hago yo. Por lo tanto, si lo hace mi papá, si lo hace mi profesor, por lo tanto, eso está validado y yo lo reproduzco, yo también lo hago. Y tú sabes que los patrones se van Sí. reproduciendo permanentemente. De hecho, respecto a lo que usted señala muy bien, profesor Ismael, hay un concepto que se llama los papás hooligans. Sí, lo escuchaba. De hecho, es un concepto, yo no lo conocía, o sea, digamos, desde la experiencia cotidiana uno lo ve, pero yo no sabía que el término estaba acuñado como concepto. Y averiguando sobre esto, claro, son aquellos papás que se meten, que están desde la instrucción, de que están ahí al borde del campo de juego o encima de la reja. Y si usted me permite comentarle una pequeña experiencia respecto a ese tema,
A mí nos tocó como familia este año matricular a Rafael en un taller de fútbol en la Universidad de San Sebastián, en la ex ciudad deportiva de Iván Zamorano en Santiago. Y me pasó, creo que formativamente hablando, debe ser una de las mejores experiencias que ha tenido Rafael como aprendiz. De hecho, nos mandaban videos todos los días y niños de 7 años mirando una pantalla, formación táctica, siendo que muchas veces como, no, que jueguen nomás. No, pero es interesante también la parte formativa táctica técnica. Pero todo eso bueno se empañó brevemente cuando el último día de actividades, porque esto fue un intensivo 10 días en enero, los chicos tuvieron que jugar. Entonces alguien puede decir, pero ¿dónde está el problema? Bueno, el problema precisamente fueron los papás. Y qué lástima estar hablando del comportamiento y la conducta de adultos más que de, ni siquiera voy a hablar de talentos, voy a hablar de presentaciones de los chicos. Porque hay otra pregunta que también quisiera hacerle respecto a eso, profesor Ismael, y lo vamos a tocar en breve minutos. No quiero caer en el juicio fácil de hablar de chilenos versus extranjeros, pero si soy honesto, coincidió, ¿cierto?, de que hubo algunas, no voy a mencionar a los equipos, por supuesto, hubo un par de escuelas de fútbol que tenían varios niños extranjeros en su alineación. De hecho, había uno que era 100%, no había chileno. E insisto, quiero que se entienda muy bien esto, por favor, porque aquí hay temas culturales, de idiosincrasia y temas de fondo bien potentes, bien profundos. Y me pasó que, y eso lo vamos a concatenar con el bloque tercero que viene después, me pasó que yo, personalmente, lo conversábamos antes de la grabación del podcast de la cultura en la que uno se cría y convive. Me pasó que cuando Rafael le tocó jugar, yo aplaudía tanto a Rafael y a sus compañeros como al equipo contrario. No enemigo, contrario. Es Sí, un rival, es un adversario. Porque también el deporte a veces se ha transformado en de repente como mini campos de batalla, ¿no? Entonces, de repente, lo que hablábamos en la pregunta anterior, la clarificación conceptual es importante. Y me pasó que aplaudir a Rafael, a otros niños, y los papás me decían, pero si tu hijo juega de azul, ¿por qué le está haciendo barra al de blanco, al de amarillo, al de negro? Bueno, porque en el fondo es lo que corresponde. Y lamentablemente, profesor Ismael, me tocó una mala experiencia porque precisamente los mensajes de los papás eran precisamente eso que usted mencionaba, era dale duro, métele, y claro, es distinto decirle dale duro, métele a un tipo de 41 años que está jugando un futbolito o está jugando un evento recreativo versus un niño sin 5, 6, 7 años que está en formación. Entonces, digamos, y yo quedé con un muy mal sabor de boca. De hecho, cuando llegué a la casa, se lo comenté a mi señora. De hecho, le dije, mira, nos pasó esto, incluso quedé, lo tengo ahí en los borradores, quedé de enviarle un mail al encargado de la academia, que era un exfutbolista muy connotado, ¿cierto?, de un club y selección chilena. No lo vamos a mencionar también para no meterlo en problemas, pero yo lo dejé en guardado porque en el fondo creo que fue el punto negro, mm, ¿no? Y en el fondo fue, y a mí me dio mucha pena, para mí fue muy lamentable, porque en el fondo yo decía, estos tipos, claro, tu hijo tiene un adversario, pero en el fondo no pierda el foco que también hay otros niños en formación, entonces por eso me parece muy importante lo que usted releva. Y también quería preguntárselo, y no quiero meterlo en un problema, pero dado que estamos hablando de esto tan abiertamente, ¿cómo le ha tocado ver esto en el colegio? A usted precisamente. ¿Cuáles han sido como las estrategias que han tenido? Me imagino que le ha pasado, por eso lo estamos sí. comentando. Entonces, ¿cuáles han sido las estrategias, sobre todo de su rol como rector, como la cabeza, ¿cierto? Desde donde decantan ciertas cosas, también en sus profesores, los mismos padres, etcétera. Mira, dos cosas. Tú sabes que las palabras generan realidad. Así es. Por lo tanto, cuando un niño permanentemente está escuchando ese tipo de mensajes, su realidad es que eso es lo correcto, eso es lo apropiado. Ahora, efectivamente, en mi experiencia como profesor de educación física, entrenador, formador y ahora como rector, me ha tocado abordarlo. Tanto así que hace algunos años atrás, ya hace, yo diría, unos 23 años aproximadamente, 22 años, cuando trabajaba en el Colegio Marista de Rancagua, Instituto Higgins, me surgió el deseo de generar un evento deportivo al que bautizamos como Copa Amigol. Perfecto.
Y la Copa Amigol era un encuentro donde participaban los cursos de los niños, de los más pequeños, porque era desde playgroup hasta cuarto básico en aquella ocasión, donde no tenía un objetivo competitivo, porque imagínate la edad que tenían los niños, o sea, el prekinder, los niños se dedican a recoger tréboles del pasto cuando están jugando y no, la pelota puede estar en cualquier parte menos Exacto. donde ellos creen. Y bueno, lo que perseguíamos era la formación valórica. Y nosotros ideamos que el propósito era premiar a los equipos por valores. Maravilloso. Entonces entregábamos la Copa de la Amistad, la Copa del Respeto, la Copa de la Solidaridad. Todos iban premiados. Todos se iban premiados, todos se iban premiados. Todos los niños, afortunadamente contamos con el apoyo del Centro Padre y del colegio en ese tiempo, que nos apoyaron con los recursos, y todos los niños, el 100% de los niños se llevaban su medalla con el valor que su curso se había ganado, y cada trofeo tenía un nombre. Te fijas, todos se iban premiados. Bueno, hasta el día de hoy se desarrolla esa Copa Amigol en Rancagua, en el O'Higgins de Rancagua. Y cuando yo llegué acá a San Fernando, dije yo, mira, a lo mejor sería una buena idea replicarlo, porque en el fondo era una buena práctica que además generaba mucha masividad, mucha adhesión de los papás, mucha alegría. Y lo hicimos, ya llevamos 2 años realizando la Copa Amigol en San Fernando, también con una cobertura enorme, una cantidad de participantes tremenda. Y también premiando a todos los niños. No buscamos, no nos interesa que compitan ni que ganen, que hagan más goles, si están en pre-kinder, kinder, primero, segundo. Eso es secundario, vendrá después si es que los niños perseveran en ese ámbito del deporte. Pero un elemento en el que sí somos categóricos es en el rol de los formadores y de los padres fundamentalmente, Luis. Y antes de cada sesión hacemos un marco, un rayado de cancha, como se dice, lo decimos públicamente, y ocasionalmente hemos tenido que tomar conversaciones, diálogos un poco más con el café un poquito más cargado. Como se dice, claro. Exactamente, para poder corregir. Uno tiene que formar y corregir permanentemente. Entonces, en ese sentido, que va directamente al corazón del respeto, hay que formar a las personas para que actúen en base a ese valor. Tú sabes que el valor es una figura etérea, digamos, pero cuando cobra vida es cuando lo Exacto. transformamos en una virtud. Y ahí es donde lo transformamos en acciones concretas. Para que eso ocurra, tenemos que formarlos, y tenemos que hacerlo ver tanto a los niños como a los adultos también. Y usted señala, profesor Ismael, que ya van en dos versiones. 2 versiones de Casa Fernando. 2026 sería la tercera. Es la tercera. Ya, para poder chequearlo después y que lo veamos Sí, juntos. ¿Cuál ha sido la recepción de los papás frente a esta propuesta, disculpa, y ahí digamos? hago la invitación ya a Fútbol que Transforma para que Ahí venga a estaremos. visitarnos, cubra Sí, o ahí podamos estaremos. compartir información porque va en la misma línea, exactamente en la misma línea. Ahora disculpa, Luz. No, gracias por la invitación y vamos a estar, por supuesto. Gracias, maestro, por su invitación, por su deferencia. La recepción de los papás frente a esta copa y digamos que va, porque lo conversamos previamente antes de nuestra grabación, de que en el fondo a veces los más chicos son los más invisibles, los que menos se ven, porque en el fondo da la impresión que a veces el deporte escolar se concentra mucho en séptimo, octavo, primero, segundo, tercero y cuarto medio, lo que llamaríamos la media, por así decirlo, la parte mayor. ¿Cómo ha sido la recepción de los papás frente a esta propuesta? ¿Ha tenido de repente alguno que le haya dicho así, profesor Imael, ojalá meterle un poquito más de competencia o en el fondo están bien encuadrados respecto a eso? Podríamos decir que es de todo, Luis. O sea, favorablemente, son menos las personas que tienen este bichito de que hacer competir a los niños tan pequeños y que los goles valgan y que sea efectivamente el campeón el que ganó más partidos, que son muy pocas las personas porque ya entendieron el concepto. Por lo tanto, hemos tenido una muy buena recepción de parte de los apoderados al respecto. Y yo creo que además, como dice el libro de los hábitos atómicos, hay que hacer que los hábitos sean Exacto. factibles, sean alegres, sean amables, sean fáciles de lograr. Nosotros le damos todo un entorno a ese evento. Hay toda una producción que con el apoyo del Centro Padre llevamos adelante. Por lo tanto, tenemos ambientación, tenemos música, tenemos fruta, tenemos stand de los cursos que venden ese día. Entonces, es todo un evento colegial, todo un evento colegial. Por lo tanto, la recepción es positiva, todos entienden que tiene una formación valórica, y en la línea de este colegio, y cuando me tocó estar en el O'Higgins también, el deporte no es un complemento, sino que está en el centro de la formación de los estudiantes, por lo que implica valóricamente, ¿te fijas? Y eso hace que el aprendizaje sea mucho más significativo. Tú como buen profesor de filosofía Sí, lo sabes. Un aprendizaje significativo
se logra muchas veces, o la mayoría de las veces, o siempre, cuando hay una emoción de por medio. Exacto, Ya lo decía Vygotsky, ¿verdad? así es. Por lo tanto, hay que generar espacios que generen emociones positivas para que eso se pueda seguir replicando. Y en ese aspecto, la Copa Mi Gol, como muchas otras instancias que desarrollan los colegios, van en esa línea y yo creo que hay que propiciarlo, hay que inyectar recursos en aquello para que puedan seguir desarrollándose. Y aparte de lo valórico, Luis, va a generar un colchón por el gusto en el deporte y eso Exacto. tienes que hacerlo desde la primera infancia. Es muy difícil lograr un gusto por el deporte cuando tienes 20, 25, 30 años. Bueno, de hecho, frente a esa respuesta que usted me da, profesor, yo había mencionado, bueno, junto con coincidir 100% lo que usted señala, y también ahora viéndolo de la otra vereda, porque uno practicó deporte, bueno, lo conversamos, yo le decía en la antesala de nuestra conversación, una familia de deportistas por todos lados. Es muy interesante también la óptica como padre. Sí, De hecho, ahora el ser padre de un hijo de 7 años también a uno le dice qué es lo que quiero con mi hijo. Pero ojo, eso también va a ser materia de otro podcast, que también podríamos conversarlo o estar invitado, que tiene que ver con la presión del medio y los padres frente a los niños, que eso lo vamos a conversar, así que lo dejo invitado, si es que pero usted quiere podemos mucho gusto. conversar también. De hecho, hay una nota que está desde el 25 de marzo, salió ahora hace muy poco, si no me equivoco, antes de ayer, que precisamente del medio de Conversation dice cómo evitar que el talento deportivo se convierta en una carga para los menores. Porque yo me imagino que también hay muchos padres que dicen, oye, mi hijo tiene condiciones, tiene condiciones, tiene condiciones, me gustaría que, pero eso es la visión del padre, ¿no? Es la visión del padre. Entonces, me imagino que también ahí, si usted quiere referirse a este tema, profesor, hay un manejo, lo que hablábamos, hay un manejo expectativa, decir, mi hijo es bueno para, mi hijo es bueno para, mi hijo es bueno para, siendo que a lo mejor yo el otro día leí un paper, corríjame, disculpe que no me acuerde de quién lo hizo ni nada, lo leí, que decía que en el fondo ojalá los niños en la primera infancia pasen por todos los deportes Sí, y no encasillarlo en, no, que solo fútbol. Me imagino que está de acuerdo con esa visión y respecto a esto que yo le acabo de comentar. ¿Cuál es su mirada? absolutamente. Dos cosas. Primero, cuando tú señalas, me gustaría que mi hijo, detrás de esa frase hay una expectativa, po, hay un Sí, anhelo, hay un deseo. Y que no siempre conversa con lo que el niño quiere. En el fondo es el adulto el que está poniendo una firma sobre algo que no está totalmente sellado. Y eso puede generar presiones negativas, digamos, porque en definitiva, cuando los niños son muy pequeñitos, tal como tú dices, uno de los modelos deportivos más positivos es aquel que provoca esta visión general del deporte y ojalá practiquen todos los deportes que sean posibles. Normalmente yo diría hasta los 12 años, Luis, hasta los 12 años. Hay un modelo al respecto que habla sobre las etapas sensibles del movimiento en el ámbito de la motricidad y postula de que efectivamente durante esa etapa sensible la idea es que los niños experimenten por distintas alternativas. Eso le va a dar no solamente una formación física, sino también una formación general respecto de dónde están sus habilidades, sus capacidades, sus talentos y sus debilidades también. exacto. Por lo tanto, en ese aspecto yo creo que cuando se empieza a viciar la situación, cuando de manera anticipada se empiezan a generar expectativas muy altas respecto a una realidad que todavía está muy baja. ¿Te fijas? Y eso le va a generar frustración al padre, le va a generar la frustración a la institución, y eso hay que gestionarlo, hay que administrarlo. No, no es posible que niños tan pequeños estén sometidos a presiones tan altas porque hay algún anhelo al respecto. Bueno, de hecho hay una cosa que me gustaría rescatar que usted señala de muy buena manera, obviamente que esto va, los planes también de los programas deportivos también van acompasados respecto a la edad biológica, Sí, a la maduración emocional. sí. Entonces, de hecho, es muy interesante porque, bueno, después a nuestros auditores les puedo referenciar, ¿cierto?, a la referencia de la nota, pero precisamente hablaba, ¿cierto?, de cuidar con las expectativas familiares, porque es muy interesante y ese libro que nosotros vamos a estar comentando las presiones es de un psicólogo argentino que se llama Marcelo Roffé, Ujú. que es un psicólogo que trabajó con la selección argentina, un psicólogo deportivo muy interesante, trabajó con la selección colombiana cuando estuvo José Néstor Peckerman, que lo llevó precisamente a trabajar, y él dice, bueno, las expectativas son del hijo o son del padre. Como que
deslizaba la idea como que parece que hay un deseo del padre que no cumplió y se lo está trasladando, lo está traspasando al hijo y mucho cuidado porque el hijo va a perder y él hacía muy interesantemente la diferencia en deporte en la etapa de infancia, deporte en la adolescencia, deporte en la etapa adulta. De hecho, mencionaba algunos exjugadores de la selección argentina de casos como exitosos respecto a eso. ¿Y cuál era el común denominador de los casos exitosos? Padres que acompañaron, padres que no juzgaban y padres que dejaban a los niños. De hecho, menciona el caso de Javier Saviola, por ejemplo, Sí. que ampliamente conocido en el mundo, ¿cierto? En el mundo fútbol, ¿no? Querido profesor, para entrar en el tercer bloque, me gustaría que conversáramos respecto a una cosa o un tema que hemos deslizado y que yo creo que ha trascendido en toda nuestra conversación, que ¿quién enseña? Que me imagino también es un tema muy relevante y muy importante, ¿no? Porque ¿cuál es la idea? Parte importante del proceso formativo deportivo guarda relación con los acompañantes de dicho proceso, padres, madres, familia, pero sobre todo los docentes, los profesores, los maestros. Entonces me gustaría invitarlo a que pudiéramos desarrollar algunas reflexiones en esta línea. Y hay una primera pregunta que me gustaría plantearle que tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué rol o importancia le asigna usted al trabajo de los profesores en este acompañamiento? Y en su visión, ¿qué perfil de profesional, persona debe ser el que va a conducir precisamente estos procesos? Porque así como lo conversamos, diversidad de personas, diversidad de perfiles. Pero si usted tuviera que decirme cuál sería como su ideal, podríamos ponerlo así, o su perfil adecuado, ¿cómo lo ve esta situación? Yo partiría por la primera pregunta que tú en San Luis respecto a qué rol e importancia le asignamos al trabajo de los profesores. El, el rol de los profesores, de los buenos profesores, es esencial, es esencial. Y fíjate que no digo solamente de las etapas más precoces o más sensibles, sino que en toda etapa de la vida. Y el rol de profesor, análogamente formador, guía, líder, orientador, es fundamental porque podemos dejar huella, Totalmente. positiva o negativa, Exacto. ¿te fijas? Y, y hay que ser muy consciente de aquello, Luis. El profesor debe ser muy consciente de que está formando seres humanos, por lo tanto debe hacerlo con respeto, éticamente, en cada una de sus acciones, con cariño, con amabilidad, con cercanía, pero también con firmeza y con rigurosidad. Totalmente. Una cosa no quita la otra. Exactamente. Yo creo que en el deporte, como en la vida en general, se necesitan nuevamente dos de azúcar y dos de sal, dependiendo de las circunstancias, de las personas, y ahí es muy importante también que el profesor, el guía, conozca a su discípulo. Tú, insisto, como buen profesor de filosofía, sabe que los grandes maestros de la filosofía griega tenían discípulos y el vínculo, el conocimiento era fundamental. Eran acompañantes en el ¿No? sentido amplio, Sócrates sí, versus Platón, ¿verdad? Y muchos otros más. Entonces, en ese sentido, este vínculo, esta forma, este permanente diálogo, pero fundamentalmente el reconocimiento que estamos formando seres humanos. Y nuevamente la valoración de la dignidad humana. Ni un niño ni un adulto merece que se le falte el respeto y se le trate con falta de dignidad. Solamente en la medida que seamos conscientes de aquello, vamos a poder marcar positivamente. Si no somos conscientes de aquello, hay una alta probabilidad que marquemos negativamente en la vida y en el corazón, en el alma de un ser humano. Por lo tanto, en ese sentido, mi visión respecto del profesional, Luis, tiene que ser de una persona íntegra. Y por eso es tan importante que la formación profesional juegue un rol importante, pero también un rol fundamental las experiencias de vida de las personas que están a cargo de los niños. Fíjate que a nivel marista, nuestro fundador, el padre Champañat, hay una frase que es maravillosa, dice que tenemos la noble misión de custodiar el alma de los niños que nos han sido encomendados. Eso llévalo a cualquier ámbito sí, de la formación. Por lo tanto, en ese aspecto, Luis, la persona que está formando tiene que ser una persona íntegra, tiene que ser una persona formada. Hay una premisa que también me gusta mucho que me decía mi madre, nadie da lo que no tiene, ni enseña lo que no sabe. Entonces, que es una sabiduría muy sabiduría profunda. popular, Sí, pero
eh, de tremenda profundidad. Porque en definitiva, ¿cómo puedes tú transmitir valores si tú no los practicas y no los haces virtud en el día a día, tú como formador? Va a haber una incoherencia, va a haber una inconsistencia al respecto. Por lo tanto, el reflejo de tus acciones tiene que ser un espejo de lo que es tu vida también personal. Entonces, en ese sentido, cuando tú me preguntas qué rol, qué visión tengo en los profesores, es esa. Somos seres humanos, podemos cometer errores, sin duda. Totalmente. Sin duda, los cometemos todos y algunos podemos cometerlos más seguido de lo que uno quisiera. Pero en el fondo, el ser humano es perfectible y en ese constante crecimiento y aprendizaje tiene que ser consciente del rol que está cumpliendo. Y yo diría más, yo le digo a mis profesores, quien no tenga la capacidad de sonreír amablemente a un niño, que se dedique a otra cosa. Yo creo que la sonrisa y los ojos son el espejo del alma, Luis. Y un formador, un educador, un profesor, yo creo que debe sonreír permanentemente para demostrarle cercanía, amabilidad y que la vida vale la pena vivirla, pues, absolutamente. Totalmente. De hecho, bueno, no lo digo porque estemos conversando ahora, pero realmente son inspiradoras sus palabras, querido profesor, porque realmente yo creo que si uno pudiera ser como el ABC de la profesión docente, yo diría que parte de lo que hemos hablado en esta respuesta debería estar presente. Y ojo, no tan solo en lo que tiene que ver con deporte, uno podría hacer como una transversalidad, como de el piso, desde lo que podría ser un maestro o un profesor en colegio. Preguntarle un aspecto importante dentro de esta interrogante. Conversábamos nosotros, corríjame si me equivoco, conversábamos antes de nuestra grabación del podcast, de que usted estaba a cargo, corríjame si me equivoco, de la coordinación de los deportes, ¿cómo era de...? A nivel marista, ¿Sí? me toca ser el rector asesor de los Juegos Maristas. Ya, perfecto, porque en el fondo, a ver, bueno, ya comentamos ya pasó un momento triste cuando comentamos, ¿cierto?, mi experiencia con la Olimpiada Marista, pero claramente, de hecho, yo le decía a usted, profesor Ismael, ¿se acuerda cuando tuvimos esta conversación yo en Santiago y usted en Rancagua por Zoom? Que yo le decía, ¿cierto?, de que yo había leído una publicación del Mercurio, de que a veces hay ciertos medios nacionales que les gusta hacer ranking por todo, ¿no? Los Sí, mejores colegios, qué sé yo. Y me acuerdo que Marista Rancagua aparecía en el top one en ese entonces. sí, Ya estamos hablando fácilmente unos 15 a 20 años. sí, Aparecía en el top one de los colegios con mayor y mejor infraestructura a nivel deportivo, sí, lo que no es menor. Eso también es un mensaje, es decir, el deporte no importa. exacto. ¿Ya? Que en el fondo que no quede en un lema y en el fondo yo también fui parte de eso, de la rigurosidad, a usted lo tuve como entrenador y en ese sentido podemos conversar también algunas cosas respecto a eso. Como profesor asesor del juego de la Olimpiada, ¿cierto? De los Juegos Maristas. Estos temas se conversan, se ponen sobre la mesa. Hay colegios, me imagino, de la amplia gama, ¿cierto? Colegios maristas a nivel nacional. Obviamente tiene que ver con necesidades locales, culturales. No da lo mismo Marista San Fernando que Alonso Ercilla en Santiago, que, ¿cierto? Rafael Aristía, si no me equivoco, en la quinta región, si no Y me yo, equivoco, ¿no? En que yo tanto, entonces quiero saber si estos temas los conversan, si los conversan, qué tan relevantes son para ustedes, cómo toman acuerdos respecto a eso, cómo los bajan en los colegios, porque una justa deportiva como Olimpiadas Maristas en mi tiempo, ahora Juegos Maristas, digamos, también puede prestarse para otro tipo de actitudes, como llegar y decir, aquí vamos a demostrar que somos los mejores. ¿Se entiende hacia dónde voy, no? sí. Mira, yo partiría desde una premisa, Luis. Hemos hablado de distintas etapas formativas en el deporte, y por supuesto que es absolutamente legítimo el querer competir y el querer ganar. Eso no tiene nada de malo. Digamos, yo en ese sentido quiero hacer un punto también. En algunos ámbitos se ha demonizado el tema de la competencia en su sentido más amplio Exacto. de definición, como si competir estuviera mal y como si el deseo de ganar también estuviera mal. Yo creo que no está mal. Yo creo que lo negativo es cuando ocupo los medios equivocados o no leales o no legales para poder ganar. Por supuesto que a nivel marista los hablamos y los niños que compiten en los Juegos Maristas son jóvenes que muchos de ellos compiten en clubes particulares de los distintos deportes, atletismo, fútbol, básquetbol, gimnasia rítmica y voleibol. Y fíjate que se ha dado un fenómeno particular positivo, que a partir de la experiencia en los Juegos Maristas, muchos de nuestros estudiantes están accediendo a oportunidades en la educación superior. Qué bueno. Afortunadamente, muchas instituciones de educación superior han abierto el abanico de ingresos
para entrar por cupo deportivo y se evalúa el currículum que el estudiante tiene, el punto deportivo. Y hay muchos estudiantes maristas también que han llegado a ser seleccionados nacionales a partir de este proceso, Sí, lo que es muy bueno, lo que es muy bueno porque el deporte te abre puertas y actualmente te genera beneficios también. Pero el tema está en no caer maquiavélicamente en los propósitos que persigue el deporte. Y nosotros reglamos aquello, digamos, y la formación con los profesores que ingresan al mundo marista se lo hacemos ver. ¿Es lícito y legítimo querer ganar? Sí, totalmente. absolutamente. Y ojalá gane el equipo que se ha preparado mejor y que compita de la mejor manera y lo haga de la manera más honesta posible. No vamos a permitir y no vamos a alentar nunca que se utilicen malas prácticas para poder ganar de todo tipo. Tú sabes que han habido un montón de experiencias. Hay un ciclista norteamericano que se hizo una investigación por temas de doping, que ha hecho la investigación más potente que ha habido en el mundo en los últimos años. Así es. Ganó, creo que 7 Tour de France y finalmente se investigó y todo había sido bajo efectos del doping. Que al principio dijo que no y después tuve que reconocer de que Efectivamente, efectivamente fue así. se le requirió una medalla de oro en los Juegos Olímpicos también. Entonces, a eso voy. El competir y el ganar no puede ser a cualquier costo, Luis. No, en absoluto. Y sobre todo cuando uno está con jóvenes. Uno ve en el deporte internacional un montón de malas prácticas, digamos, en distintas partes, que dan pena, pero eso hay que relevarlo, como decías tú delante, y dejar en claro que el propósito está bien, los medios también tienen que ser los adecuados. Por lo tanto, tenemos que entregar las directrices a nuestros profesores, a nuestros apoderados y a nuestros estudiantes, que está bien perseguir el propósito de ganar, pero con buenas armas. Bueno, de hecho, a ver, para nadie un misterio de que el deportista al que nos referíamos era Lance Armstrong, Sí. ¿no? Que en el fondo, lamentablemente. Y de hecho, también yo quisiera sumar que, bueno, hace un tiempo salió un documental muy interesante que hablaba sobre lo que pasó con el dopaje en la Federación Rusa. Eso lo pueden chequear en el documental Ícaro, que está disponible en Netflix, donde ahí habla la cabeza de todo el químico que hablaba de todo este asunto, cómo hacían esta máquina para defraudar, de hecho, deportivamente. De hecho, bueno, ahí no quiero hacer tanto spoiler, lo pueden chequear ustedes, pero es un documental que yo creo que hay que verlo y uno queda sorprendido porque de repente uno dice, se supone que los Juegos Olímpicos estamos hablando de un nivel de competición de élite. O sea, estamos hablando ya de un nivel superlativo Sí. en la práctica deportiva. Y el tipo, bueno, ahí lo pueden ver en el documental, habla de cómo vulneraban el sistema. Entonces, de repente uno dice, respecto al tema de las prácticas. Ahora, me gustaría hacerle una pregunta respecto a eso, profesor Ismael. Este tipo de acciones, lo de Lance Armstrong, lo del documental Ícaro y otras tantas que hemos visto en el deporte, lamentablemente, ¿qué tipo de mensaje entregan a los jóvenes deportistas? Finalmente, el mensaje que nos están diciendo cuál es, consíguelo a cualquier costo. Mira, lo importante es ganar. Entonces, ¿cómo también se maneja a nivel formativo educativo ese tipo de mensaje? Porque quizás puede sonar, bueno, puede entrar en un problema argumentativo, ¿cierto? La persona que lo sostenga, pero alguien puede decir, bueno, ¿y cómo lo hizo él? Y yo no. Por eso hablo de que podía entrar en un problema de argumentación, ¿cierto? Casi en una falacia en ese sentido. Pero, ¿cómo ustedes también como colegio, lo voy a poner de otra manera, se hacen cargo de este tema? Digamos, en este sentido de cómo sopesar, ¿cierto? Y estos mensajes que vienen de diversas fuentes, ¿no? Redes sociales, porque hay otra cosa. El que tuvo más medalla, exitoso, bien. También tiene que ver un poco con el manejo conceptual que hablamos de cómo vamos hilando estos conceptos, ¿no? Cómo se va armando esta realidad, este constructo. Entonces, ¿qué mensaje entregan este tipo de acciones y cómo ustedes también como colegio los conversan? Bueno, tuviste un par de ejemplos muy, muy relevantes, digamos, de malos mensajes o mensajes equívocos, porque si el mensaje no importa el cómo ni el medio, yo lo voy a lograr igual, entonces, claro, ahí entra cualquier subterfugio para Exacto, alcanzarlo. Uno lo ve en cuestiones tan burdas como, por ejemplo, la teatralización de los futbolistas frente a una posible agresión y la televisión los deja en evidencia. Entonces, hay una serie ahí de falta de honestidad, de ética, totalmente. y que probablemente eso ha estado avalado. ¿Y qué hay en el fondo, Luis? En el fondo, lamentablemente, uno de los elementos que ha calado profundo en el deporte, en la esencia del deporte, como decía Pierre de Coubertin, eh, es el factor económico.
Cuando entró el factor económico en el deporte, como decía un amigo, se pudrió todo. Y hoy día lo que tú ves detrás de este tipo de actos es que hay un interés económico, porque el mundo del deporte es muy rentable. La empresa privada, tú imagínate que lo pagan las marcas a los grandes deportistas para tener su auspicio que vistan sus marcas, y eso genera una serie de perversidades al respecto. Entonces, volviendo a lo que te decía en definitiva, esta analogía entre deporte y vida. Si yo estoy entregando ese mensaje a los niños, a la sociedad, de que a cualquier costo lo importante es ganar, no importa cómo sea, es un mensaje de deshonestidad, es un mensaje de falta de respeto, de antivalores, y eso hay que resolverlo. Y ahí volvemos nuevamente a la pregunta anterior, qué rol juegan los profesores en aquello? ¿Qué rol juegan los organismos, las instituciones educativas, las escuelas deportivas, etcétera, etcétera? Por eso es tan importante esta misma iniciativa que tú estás llevando adelante con Fútbol que Transforma, porque va en al corazón, a la esencia de lo que es el deporte, pues. El deporte, recordemos, tú lo estudiaste seguramente, está desde la antigua Grecia, digamos. Total. Forma de desarrollo humano. Es evangélico, está en el evangelio también el recorrido del estadio como una forma también de progreso humano de la esencia de persona. Entonces, ¿cómo lo tratamos las instituciones? ¿Cómo debemos abordarlo? Con la seriedad que corresponde. Abordando a los niños en sus etapas más precoces, abordando todos los entes que están alrededor de la etapa formativa, adultos, instituciones, personas que llevan adelante este proceso, para que en definitiva podamos hacer la transformación. En la realidad en la que estamos, observamos que en el mundo internacional del deporte se comete una serie de fechorías con el fin de ganar, y ganar para ganar dinero, y ganar para ganar fama, el exitismo, ¿te fijas? Tal como decían antes, la competencia en sí no es perversa. La búsqueda del éxito tampoco es perversa en Exacto. esencia. Tiene que ver con la promoción humana, tiene que ver con seguir creciendo. Una forma de llegar a la excelencia también, que también Exacta, se maneja mucho en términos exactamente. deportivos. Claro, y en algunos momentos, en algunos sitios uno dice, no, es que se busca el éxito. A ver, si el éxito por sí está bien, que tiene que ver con el logro de mis metas y de mis proyectos personales. Cuando yo logro aquello, estoy teniendo éxito en lo que yo quiero. Pero si el éxito es a costa de los demás, a costa de cualquier medio, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Querido profesor, hay una cosa que yo quisiera plantearle que obviamente no está en la pauta, cierto que nosotros conversamos en las preguntas, pero surge a raíz de lo que usted mencionaba de la llegada de lo económico, de hecho, al fútbol. De hecho, solamente una referencia, una sugerencia. Hay un libro muy interesante, y perdónenme que no me acuerdo el autor, que se llama FIFA Mafia, que es un libro muy interesante, es una investigación muy interesante. No, insisto, no recuerdo quién lo escribió, así que después lo podemos dar ahí cuando lancemos el podcast, podemos dejarlo en una nota ahí abajo en Spotify. Pero súper interesante porque el libro trata, y de hecho derechamente afirma y dice que la FIFA es el órgano más corrupto a nivel mundial. Sobre todo, e incluso el autor dice que hay una época que es como de los caballeros de la FIFA y de los que no. Y marca de los que no desde Joao Avalanche en adelante, pasando por Blatter, ¿no? Que Blatter tuvo problemas de corrupción, en fin. Y precisamente cuando se hace la pregunta, ¿dónde pasó esto? Y esto es lo que afirma el libro, por supuesto, con bases súper sólidas, con datos, obviamente, bien justificados, le echa la culpa a Adidas. De hecho, dice, cuando empezamos con este tema de el sponsoreo, este tema de las, ¿cierto? De las marcas, de las grandes marcas, ya en el fondo se metió derechamente, se inmiscuyó el tema económico, y precisamente como usted señalaba, el fútbol, bueno, él hace una marca y dice, empezó como el fútbol económico profesional, entre comillas, y también, ¿cierto? Como que, más que amateur, como que se dejó como una manera noble o caballeresca de hacer fútbol, ¿no? Y de hecho, bueno, para los que no saben, la historia de Adidas es muy interesante, ¿cierto? Los hermanos Dassler que hacen Adidas, se separan, otro hace Puma, y de hecho es súper interesante cuando hablan de los Juegos Olímpicos, cómo ellos van a los diferentes atletas y hay uno que va a ocupar Adidas, pero Puma le ofrece dinero, le pasa los zapatos y aparece con Puma, y prácticamente ponen
quizás a lo mejor es mucho hablar, ¿cierto?, de días propiamente tal, pero es lo que señala el libro. Y en ese sentido, respecto a lo económico, me gustaría llevarlo a una pregunta que, insisto, no estaba en nuestra pauta, pero me parece importante realizarla, desde una visión bien personal suya, que tiene que ver con los auspiciadores. ¿Es compatible que el deporte sea auspiciado por Heineken, cerveza, por McDonald's, comida rápida? Insisto, acá no es demonizar la comida rápida, que es bastante rica muchas veces y nos saca de apuro, o una cerveza en un ambiente recreativo, ¿cierto?, con amigos, es fabulosa, pero sobre todo en Chile, las casas de apuesta, por ejemplo, que de hecho están la mayoría de los, bueno, eso va a cambiar obviamente, Sí. pero están la mayoría de las camisetas, ¿cierto?, de los equipos incluso más importantes de nuestro país. Y de repente uno dice, bueno, pero amañar apuestas, ¿y por qué? Incluso puede levantarse una sospecha infundada, pero sospecha al final del cabo, uno dice, oye, ¿por qué 3 minutos y tiene una amarilla? Y aparece en los comentarios, apuesta. Y uno dice, bueno, entonces me gustaría que se refiriera, si usted quiere, por separado al tema de estas marcas que yo le digo y al tema de las apuestas, o lo pueden hacer en su globalidad. Yo lo abordaría en su globalidad, Luis. Yo te haría una pregunta. ¿Por qué crees tú que las marcas se fijan en el deporte? Te voy a poner otro contexto. ¿Tú sabes cuál es el segundo más caro de auspicio a nivel de la televisión mundial? No lo sé. El Super Bowl. Ah, perdón, ya, estamos hablando de eventos deportivos, sí. Evento deportivo, perdona. Ya, Sí, más preciso el contexto. Son los 30 segundos más caros de la televisión así mundial. es. Y uno decía, ¿pero por qué? ¿Qué persigue? ¿Qué persigue la marca detrás de lo que está presentando? Vender, ¿verdad? Que su producto se venda. Exacto. Y tú sabes que desde el punto de vista económico publicitario, eso está anclado en el comportamiento humano. Hay estudios psicológicos al Así respecto. es, tal cual. Entonces, está todo absolutamente maqueteado, Luis, está absolutamente maqueteado. ¿A qué me refiero con maqueteado? Que está intencionado, está preparado, está orquestado para que se ocurra y para generar ganancias. El deporte es uno de las disciplinas humanas que mayor masividad tiene en el mundo. Yo no sé si habrá otra práctica humana que sea tan masiva como el deporte. Probablemente sí, quizás la religión, pero en fin, el punto es que detrás de aquello, el empresario lo que busca es que su producto se venda más, el de comida rápida, el de ropa deportiva, lo que sea. Pero no le interesa tanto si quién lo consuma o no lo consuma, le interesa que se consuma más. Por lo tanto, yo creo que eso tiene que estar regulado. No puede ser, yo creo que, a ver, probablemente es necesario de que existan los recursos para que el deporte pueda seguir funcionando con todo lo que eso Exacto. implica. Pago de profesores, funcionarios, infraestructura, crecimiento, etcétera. Y para eso se necesitan recursos, que yo creo que depende fundamentalmente del Estado, ¿ah? Y ahí voy a deslizar una Por crítica, supuesto, por así supuesto. no estaba en pantalla No, pero está bien. en la planificación, pero ¿tú sabes lo que a lo largo de la historia de la humanidad, la importancia que ha tenido el deporte desde el punto de vista sociopolítico y económico? O sea, hay episodios, pero enormes. O sea, te voy a recordar solamente uno, Juegos Olímpicos de Múnich, Ah, donde perfecto. Jesse Owens Sí, se ganó 7, 8 medallas de oro frente a Hitler y el impacto que tuvo eso desde el punto de vista sociopolítico enorme. Bueno, a lo largo de la historia está tapizado de ese tipo de ejemplos, poco para relevar la importancia que tiene el deporte dentro de la sociedad. exacto. Por lo tanto, no es no es simple decir: "Mira, este auspiciador sí, este auspiciador no". Yo creo que todo aquello que vaya en contra de la formación de las personas no deberían ser parte de los auspiciadores. Bueno, en Chile afortunadamente hay una ley, ni cigarrillos, ni alcohol, ni no recuerdo qué otras cosas más, no pueden estar dentro de los estadios. Eso, si no me equivoco, surgió a partir de la ley del deporte. Creo que sí. Sí, sí. Yo creo que eso hay que regularlo a nivel internacional porque el deporte lo ven niños, adultos y todo tipo de personas, ¿te fijas? Entonces, como hay un trasfondo psicológico y la publicidad está anclada en el comportamiento psicológico, entonces apretan la tecla precisa con el tipo de spot publicitario para que la gente consuma más. Entonces, Budweiser, bueno, queremos que la gente consuma más Budweiser, más McDonald's, qué sé yo, con todo lo que eso implica. Entonces hay una Exacto. serie de negocios asociados, Luis. Cuando empieza a tirar la hebra, dice, esto huele mal". Coca-Cola me acordé también. Pero claro, po, pero que mira ahora las casas de apuestas, mira lo que pasa en las casas de apuestas en Chile, cómo Sí. está el fútbol chileno
a partir de los representantes, la hegemonía que existe en los representantes, y ahora con la entrada a las casas de apuestas. Cuando uno dice: mira, qué raro un córner a los 5 segundos de partido". Entonces, Y uno empieza a sí, elucubrar. y qué lástima. Bueno, desde el punto de vista de la filosofía, alguien diría, o bueno, también desde el quehacer filosófico le diría siempre hay que estar observante, no ingenuo, no pasivo, pero también lo enfoco desde el otro lado, que lástima es mirar con sospecha todo, porque en el fondo no hay certeza, la confianza, Sí, por supuesto. Entonces estaba pensando precisamente en eso, bueno, y respecto a lo que usted mencionaba, los representantes, ahora esta semana fue muy importante en materia deportiva, sobre todo futbolística, dado la nueva ley, ¿cierto?, de sociedades anónimas deportivas profesionales que va a entrar en vigencia. Si no me equivoco, hay un plazo, yo como no recuerdo específicamente, lo vamos a averiguar, tiempo, ¿cierto?, que le dan para sí, precisamente sí, la ley, sí. pero que precisamente dentro de los puntos tiene que ver con la multipropiedad, ¿cierto? ¿Cómo va a haber un dueño entre un equipo y este? ¿Se imaginan llegan a la final? ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, esta ley, ¿cierto? Que fue, que también se despachó directamente, de hecho, esto fue como con suma urgencia, de hecho, el nuevo gobierno que asumió hace 15 días, si no me equivoco, 16 días, y ya tenemos esto porque era importante. Bueno, entre eso también el tema de la multipropiedad, la separación de la NFP con la federación, que era un viejo anhelo, ¿cierto?, respecto a quién manda y cómo va a ser esta estructura más orgánica. Me hiciste recordar, Luis, disculpa que te Sí, interrumpa, por favor, profesor, adelante. porque el factor económico es el punto palanca que mueve todo lo. Mira todos los aspectos negativos que han ocurrido en los últimos años en el fútbol, producto de los intereses económicos. Mira lo que ocurrió con Colo-Colo, cuando los hinchas echaron abajo la pared de vidrio, la eliminación. Mira lo que ocurrió con los hinchas de Universidad de Chile, castigados por el mal comportamiento. Pero ¿qué hay detrás de eso? Entonces, es ahí, yo creo, donde Sí, uno tiene que estar observando, como tú dices, para ir poniendo los límites e ir promulgando las leyes que sean necesarias para que, ya que el ser humano no es capaz de regularse por sí mismo, bueno, lamentablemente, yo digo lamentablemente, porque realmente lo encuentro penoso, de que tenga que venir un ente externo para regular nuestro comportamiento humano. Mira lo que ocurre totalmente. con la ley Karim. No somos capaces de regular nuestros conflictos y tiene que venir el Estado a decirnos: ok, ya que ustedes, no se pueden llevar Lo respetuosamente, vamos a normar lo y vamos a normar. perfecto. Querido profesor, antes de ya en el cierre de nuestra conversación, que ha sido muy apasionante, debo decir que la he gozado, pero Yo y también. podríamos estar 4 horas, 5 horas Sí, conversando, tranquilamente. ¿cierto? Hay un par de preguntas finales que la quiero utilizar a modo de cierre para nuestro podcast y este capítulo tan especial con usted, que hay 2 preguntas que quisiera formularle a modo de cierre. La primera es, dado el último bloque que estuvimos conversando respecto a lo formativo, ¿el deporte siempre educa bien? ¿Cuándo deja de ser formativo? Esa pregunta me gustaría que la pudiéramos revisar. Y la pregunta final que va a dar cierto cierre a este podcast es, ¿qué aprendizaje del deporte aplica hoy en su vida? Así que, ¿le parece si partimos con la primera? ¿El deporte siempre educa bien o cuándo deja de ser formativo? Lamentablemente no siempre educa bien y deja de ser formativo cuando lo único que importa es ganar y persigue de mala forma ese propósito. Yo creo que ahí se desvirtúa todo lo demás. Cuando hay otros intereses más que, puede sonar demasiado romántico, ¿ah? Pero cuando hay otros intereses más que la formación humana personal, más que el crecimiento, porque el deporte te otorga eso, te Totalmente. otorga eso. Esa fue la inspiración de los griegos para, pues, generar los primeros Juegos Olímpicos hace algunos años en Atenas. Lo segundo, ¿qué aprendizaje del deporte me deja esto? Yo recurriría a lo que te decía al principio de nuestra conversación, Luis, eh, que el deporte es vida. El deporte es como la vida. Y yo creo que ahí el aprendizaje está en, tal como para el deporte, entrenarse para la vida, entrenarse para los procesos, entrenarse para la competición, entrenarse para la frustración, con una alta cuota de sacrificio. Y hay autores que el sacrificio lo ven desde una perspectiva negativa. ¿Ah? Yo creo que en la vida es necesario una cuota de sacrificio Sí, y de sufrimiento. Más autores hablan de que el sufrimiento no es sí, necesario, y ahí tú me puedes dar lecciones de autores, de líneas ideológicas de totalmente. pensamiento filosófico. Pero ya que estás preguntando mi opinión personal, Luis, yo creo que en la vida, tal como en el deporte,
uno se prepara, se esfuerza, muchas veces se sufre, muchas veces no se logra lo que uno quiere, tal como en la vida. El punto está en qué hago con todo aquello que me va ocurriendo y cómo todo eso lo voy transformando en una oportunidad, como te decía antes. Yo creo que eso ese es el mensaje de vida que me ha dado el deporte para mí. Y he tratado de transmitirlo a mis estudiantes, a mis hijos, a mi familia, a mis profesores. En el colegio donde estoy ahora, el Colegio Marista de San Fernando, siempre bromean conmigo porque mis alegorías siempre son en torno al deporte, po, que es de lo que más sé. Me he preparado en otro ámbito de la gestión con formación, pero Es que es una radiografía de la vida. es una radiografía de la vida, Luis. Si en el fondo es eso, en el fondo es eso. Yo creo que no hay que preparar la vida para uno. Uno tiene que prepararse para la vida. Y yo siempre le digo a los papás cuando me reúno con ellos, no preparen el camino para sus hijos, preparen a sus hijos para el camino. Y el deporte te enseña eso. Qué bien. El Sí. deporte te enseña eso. Yo en eso sintetizaría y resumiría mi visión del deporte y cómo lo he aplicado en mi vida durante todos estos años, Luis. Qué bonito cierre, querido profesor. De hecho, me voy bien pensativo, bien reflexivo respecto a su último que usted señala, porque también me toca, y lo hemos conversado, este podcast también la idea es que sea una visión muy íntima, muy personal, ¿cierto? Acá nos agotan las respuestas, por supuesto, y de hecho, si hay discrepancias las podemos después Sí, resolver, ¿cierto? Ahí con nuestros auditores, pero me parece un bonito cierre. Yo no considero en nada romántico lo que usted señalaba, de hecho, estamos en la misma línea de pensamiento respecto a lo que la pedagogía debiera ser. Usted sabe muy bien lo que yo digo respecto a eso, que ser profesor es una forma de ser. sí, Y a veces cuando me dicen, oye, pero suena muy profundo, explícalo. Ser profesor es una forma de ser, una manera de ser que uno nunca deja de serlo. sí. Y uno lo es fuera, es dentro. Entonces, digamos, quizá una de las maneras más profundas de ser, digamos, lo que tiene que ver con ser profesor. Así que, querido profesor Ismael, le agradezco enormemente su tiempo. No sé si quiere dar algún mensaje final en este cierre, decir algunas palabras finales. Me encantaría. Lo primero es cuando uno empieza a observar lo que ocurre en tu entorno en la vida, Luis, uno se va haciendo más consciente de todo lo que va pasando. ¿Ah? Eh, y en ese estado de conciencia, la vida me trajo este regalo de volver a encontrarme contigo. Y yo digo que son caricias en el alma, porque imagínate, tuve la oportunidad de conocerte cuando tenías 16, 17 años. Yo tenía un poco más que tú en aquel tiempo, nada más. Y nos volvemos a reencontrar en esta etapa de la vida que estamos viviendo ambos. Y yo creo que eso es un regalo que uno tiene que valorar, digamos, y ahí nuevamente relevar el tema de los vínculos y de las huellas que uno puede ir dejando en las personas. Yo espero haber dejado una huella positiva, si es que dejé alguna huella en ti, y espero seguir haciéndolo con mis estudiantes. Yo quisiera cerrar este regalo que me has dado, Luis, de poder compartir este momento contigo, enviando un mensaje a mis hijos, a mi esposa, recordarles que la vida siempre nos da una oportunidad, como nos da el deporte también, de que todo lo podemos transformar en una oportunidad, que ese es nuestro lema familiar, que el deporte te permite, como dice la canción, ser como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie y resistir, y que a pesar de las dificultades, siempre, siempre, siempre podemos ponernos de pie. Todo depende de la actitud con que enfrentemos la vida. Y eso también para mis queridos estudiantes, para mis profesores y bueno, para quien quiera escuchar y a quien le sirva el mensaje. No, totalmente, profesor Ismael. Bueno, y usted sabe muy bien, y esto también lo como una infidencia, bueno, todo el que me conoce profundamente sabe que usted también ha sido uno de los profesores que más me ha marcado en la vida. De hecho, mucho de lo que yo aplico también lo aprendí en el deporte. Y precisamente no podría haber elegido, patudamente, no podría haber elegido una mejor persona para hacer este capítulo que con usted, que aprendí la rigurosidad en el deporte y también viene de la cultura, viene de la casa y de hecho yo encontré un círculo muy virtuoso porque lo que yo traía de casa fue profundizado en el colegio y lo que yo tenía al colegio fue profundizado en casa. Así que querido profesor, usted sabe la gran huella que dejó en mí, ha sido realmente un placer y de hecho qué lindo reencontrarnos algunos años más, Que digámoslo ahí, no vamos a decir cuánto, no ¿ah? vamos a decir cuántos, pero que qué bonito reencontrarse también desde una mirada profesional, desde una mirada que compartimos la vocación.
Y espero, y aquí quizás lo voy a dejar comprometido al aire, ¿cierto? La grabación que no sea nuestra última conversación, porque de hecho en Fútbol que Transforma el podcast tenemos muchos, muchos temas. De hecho, van a haber temas vinculados con filosofía, de hecho, así que son capítulos especiales, tal como yo le decía. Así que espero que podamos tener una segunda, una tercera, una Yo cuarta, feliz. ¿cierto? Si el tiempo lo permite. También quiero que sepan los auditores que el profesor me ha dejado invitado también en octubre, si no me equivoco, a los Juegos Maristas que van a ser en San Fernando básquet y fútbol. Básquet y fútbol, del Ya, 5 al 9 de de octubre. octubre, así que aquí vamos a estar, ¿cierto? Cubriendo, participando, viendo también cómo se llevan estas cosas al campo de juego. Y después quiero que ahí me comente de la Copa Amigol, Muy bien. ¿no? ¿Cuándo va a ser acá en...? No tenemos fecha todavía, pero va a Ya, ser pronto y pronto. también nos vamos a invitar para que puedan Sí, por venir a ver. supuesto, me encantaría venir así, que, querido profesor. Un gran abrazo, muchas gracias por todo. Y a nuestros auditores, prontamente nos conectamos en un nuevo episodio de Fútbol que Transforma el Podcast. Un gran abrazo para todos, que estén bien.